Sé que nos está grabando. Gracias, gracias. Pero bueno, no importa, ya igual varias clases llevamos sin grabar el inicio. Entonces, listo. Perdón. No te preocupes, no se preocupe. No importa, igual, no sé quién vea las clases aquí grabadas, pero bueno, lo hacemos. Entonces es eso. Ese ejemplo me parece re firme, que el crear la bomba atómica no haya sido directamente porque pensaron que querían crear la bomba atómica, sino que de pronto manipularon a Einstein para estudiar todo este tema de los átomos, de cómo los divide, y al final termine siendo un instrumento para terminar en la bomba atómica. Entonces, esa es una de las principales, digamos, cosas importantes en esa crítica que hace la escuela de Frankfurt. Entonces, ¿qué sucede? Frankfurt también, digamos, va a atacar mucho, criticar, perdón, no atacar porque pues, atacar suena como país. Criticar lo que llaman los prisioneros en una de sus canciones, la cultura de la basura. Digamos que ellos son los, podría decirse que los pioneros que empiezan a ver que esta sociedad, si bien no la consideran postmoderna, ellos creen que deben antes salvar la modernidad, entonces por lo tanto no se consideran una escuela postmoderna. Miran que esta cultura, sabiendo que la razón se ha vuelto instrumental, entonces es una cultura de la razón pero instrumental. Entonces por lo tanto sirve a unos fines terceros alejados de la cultura directamente. Incluso ellos dicen que la cultura se está tergiversando. Ya no se toma en cuenta, digamos, como que las tradiciones, que los héroes, sino más bien que con todo este tema de que se empieza a dar también, y que lo veremos más adelante, que es la globalización de la, digamos, del mundo, la conexión de los mundos y demás. La razón que se empieza a generar es simplemente sirve a otra finalidad. Y esa finalidad, entonces, por ejemplo, la vemos en la dominación de la naturaleza de los hombres. Entonces, esa cultura globalizada que se empieza a gestar es de una manera u otra irracional. Así se llame cultura de la razón, esa cultura es irracional. Porque sirve a unas voluntades terceras y no a la voluntad de la razón en sí misma. Digamos que esto en términos pues puede parecer un poco denso, pero ya ejemplificando, porque llamamos entonces la cultura a la basura. Porque una de las cosas que dice los pensadores de Frankfurt es que la cultura empieza a servir a la voluntad del capital. Ya sabemos que pues el capitalismo, la acumulación de riquezas, la producción masificada, etcétera, etcétera. Entonces digamos que busca digamos, esa razón que sirve a la voluntad del capital, se mezcla con todas las cosas. Entonces si se mezcla con la cultura, lo que tenemos como producto es una cultura industrial, una cultura industrializada, una creación de industrias culturales y por lo tanto, digamos, contenidos que si bien se piensan desde, de pronto, desde la cultura, se piensan más desde la voluntad del capital. Se piensa más en vender que en dar un significado de algo. Entonces, por ejemplo, una canción. Se piensa más en cuánto vende la canción que, o sea, se piensa más en cuánto más vende la canción que no se piensa más en qué transmite la canción. Importa más cuánto se vende que lo que transmita. Eso sería un ejemplo de la cultura de la basura. Entonces, por ejemplo, los prisioneros, en una canción que se llama de la cultura de la basura, ellos hacen una crítica a esa cultura mediatizada, esa cultura industrial que se genera en Chile, digamos, en la década de los 70s y parte de los 80s. Entonces, digamos que es un ejemplo de cómo a las personas, que de pronto más adelante manejamos un término que es sociedad de masas, en las personas empieza a generar la idea de que eso que les están dando es cultura y es una forma de consumo más masificada, una forma de consumo más rápida y una forma de consumo también muchísimo más rentable. Entonces por eso se crea, ya el cine ni la radio no son artes, sino son más bien industrias. Por eso hoy hablamos de la industria del cine y la industria de la radio, la industria de la televisión. Se pierde, digamos, como la esencia de pensarse el cine a partir del arte o, digamos, el cine en sí mismo, sino que simplemente se piensa el cine con fines netamente comerciales. Entonces se piensa en cuánto más vende la idea de la película de Iron Man, que se piensa más en qué trasfondo le estamos dando a Iron Man en sus historias. Pero en general, digamos que los superhéroes también son parte de esa industria cultural. Pero en general es como esa cultura piensa más en qué vende que en lo que en la profundidad que da. Y esa es una de las principales, digamos, críticas también que hace la escuela de Frankfurt, que aparte de esa razón que se instrumentaliza,
Entonces el pensarse una cultura ya no es algo profundo, ya no es ni siquiera duradero, sino que simplemente se vende, se vende, se vende, y pues es a partir de modas. Ya ni siquiera se sabe dónde empieza la moda ni cuándo comienza. Eso es de pronto un debate más adelante. Pero es eso, esa basura que venden como cultura es algo que pues se vende rápido, no se reutiliza y que queda olvidado pues en un corto momento. Simplemente sirve para vender en ese momento, para ser parte del momento y no tener una trascendencia, tener una profundidad. Entonces, a partir de esto, dicen ellos que se genera la victoria del capitalismo. ¿Qué es esta victoria? Una victoria, mejor dicho, del capitalismo. Y es una victoria en el campo cultural. Entonces el capitalismo ya sabemos que se mete en las relaciones sociales, ya se mete en las relaciones políticas, en las relaciones territoriales, pero entonces ahora sabemos con certeza, y lo muestra Frankfurt, que se mezcla directamente con la cultura. Entonces esa cultura, incluso las culturas originarias o las culturas, digamos, nativas de los países, no solo hablando directamente de indígenas, sino también las culturas, digamos, la cultura que se constituye a partir de la nación, sirven a fines comerciales. Entonces, por ejemplo, vemos que las mochilas de los indígenas, perdón, de la cultura guayú, se venden por montones y se pierde el significado que tiene. Sí, al capitalismo no le importa que esa mochila tenga un significado de que esa línea significa hombre o esa línea significa mujer. No, al capitalismo le importa es vender la mochila, simplemente vender la mochila. Entonces se piensa es en vender mochilas y no en la profundidad que transmite esa mochila. Y ni siquiera se está pensando si se está apropiando de una cultura. Simplemente le importa vender. Por lo tanto, entonces Frankfurt llega a decir que esto puede constituirse como una pequeña victoria, incluso una victoria como tal, pues del capitalismo. Porque ya la cultura como tal que se está generando es simplemente para la venta y para el momento. No tiene una trascendencia, no tiene una profundidad, no tiene una claridad, unos objetivos fines, no hay un espíritu. No hay un espíritu para decirse por qué tengo que, digamos, por qué con una mochila, qué significado le estoy dando a la mochila, ¿sí? O digamos, ¿qué representa para mí eso? O sea, a ustedes no, de pronto, a nosotros no nos importa decir qué representa la totuma. A nosotros para lo que nos sirva, para beber, y listo. Eso es uno de los productos o los resultados, consecuencias, se puede decir, de esa cultura de la basura. Entonces sucede que esto no lo habla tanto Frankfurt, sino más bien autores anteriores, pero lo consolida Frankfurt, que la sociedad de las masas. Recordemos que masas son aquellas personas que no se enmarcan dentro de la élite o dentro de la clase, hablándolo en términos de clases, digamos de pronto la clase dominante, la burguesía, los capitalistas, sino son el resto de las personas, los que sobran, mejor dicho, y pues en términos ya muy generales. Entonces esta sociedad de masas lo que hace es buscar esta cultura de la basura, esta cultura del consumo, porque no hay como un pensamiento, sino que simplemente están estancados en su momento. Entonces estancados en su momento, es decir, están estancados de pronto en las modas, en los momentos. Entonces fue famoso, no sé, el TikTok, ya que eso se considera como famoso, was. Digamos que entonces el TikTok se usa demasiado porque entonces empiezo a ganar dinero haciendo videos y demás cosas, cosa que no sé, pero que pues se puede dar. Y no sé, miremos 2 años después si eso todavía se sigue usando. O si de pronto alguien le dio un uso más allá de pronto de entretenerse durante la cuarentena. Son esas cosas las que critica Frankfurt, que no le demos como una significación más allá del momento a lo que estamos consumiendo o a lo que nos representa simbólicamente desde lo cultural. Entonces, es esa sociedad de masas la que acoge, la que da como la acogida a esa cultura industrializada, a esa cultura de la basura, y pues la hace suya directamente. O sea, no es como una cultura propia de identidad, sino más bien una cultura que sirve a fines del mercado. Entonces, mientras el mercado se mueva, la cultura se va a mover. Creo que alguien está pidiendo palabra ahí. Yo que salto por pestañas. Jiji. Yo, muchas gracias. Dale. Fue apenas. Sí, claro, les iba a comentar una cosa y es la escuela de Frankfurt es la que, como la primera escuela que teoriza el término de industria cultural.
precisamente por lo que está diciendo el profe Darío, y entonces porque, bueno, equipara el, el, eh, el consumo de la cultura con el consumo que se da en las fábricas, pues como sabemos, entonces se está retomando a Marx, y entonces, ¿qué es lo que hace Marx? Pues hacerle una crítica al modelo de explotación laboral, ¿no? De explotación en el trabajo. Y lo que hacen estos muchachos de Frankfurt es hacerle la crítica al modelo de explotación, pero ya más amplia. Entonces equipara la producción de cultura con la producción de mercancía. Y se dan cuenta que las dos son para ser consumidas y devoradas por el capitalismo. Ya. Gracias, profe Mar. Muy cierto. Pues de pronto no recordaba lo de que ellos son los primeros en teorizar la industria cultural, pero sus objetivos, o digamos los objetivos que se marca esa industria cultural, es eso, el devorar. Simplemente consumir y no darle significación. Listo. Y por último, pues tenemos que estas personitas de Frankfurt atribuyen mucho de eso a los medios de comunicación, a la masificación de esos medios de comunicación. Hay muchos autores que no se enmarcan dentro de Frankfurt que también hacen las críticas a los medios de comunicación y de hecho acuñan el término de más medias. Pero digamos que Frankfurt en sí hace que los medios de comunicación sean ese medio por el cual esa cultura se siga transmitiendo, se siga reproduciendo y que entonces ustedes sigan consumiendo. No sé si recuerdan alguna película que vimos por allá hace resto de tiempo, que nos recomendó el profe Johnny, que es, ellos están, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre ahorita, pero que cuando su man se colocaba las gafas veía, exacto, They Are Alive, gracias. Cuando se coloca las gafas, que es como una crítica también a esa sociedad del consumo, ve que los letreros dice consume, tensetsu, como esos valores simbólicos que quiere implantar el capitalismo, más allá de unos propios que probamos crear. Eso es lo que hacen los medios de comunicación. Entonces, no es de gratis que veamos 15 minutos de comerciales en la televisión y solo 5 minutos de algún programa. Todo eso tiene, todo eso tiene unos objetivos, tiene unos fines. Toma el nombre de Frankfurt. Sí, Johnny, esa frase es muy buena. Toma el nombre de Frankfurt porque es la ciudad en Alemania donde se reúnen. Además, muchos de de la primera generación de la escuela de Frankfurt eran austriacos, alemanes, suizos, de pronto uno que otro inglés, pero en general, digamos que todos como que convergen en Alemania y entonces en esa ciudad es donde empiezan como a tener sus primeras charlas. Pero, como lo dije después, digamos que por efectos de la guerra y todo lo demás, ellos se terminan mudando a Estados Unidos y es ahí donde se empiezan a consolidar todas sus ideas. Y por eso también tienen como más difusión. Sí, dale. Entonces esto es como el primer abrebocas de nuestra sesión, que es toda la primera escuela de Frankfurt, que es lo que se llama la primera escuela de Frankfurt, la primera teoría crítica. O bueno, la teoría crítica del siglo XX. Pero digamos que esa primera escuela no se le llama tanto escuela de Frankfurt, sino la escuela de la teoría crítica. Si lo llegan a buscar por ahí en internet y demás cositas y lo quieren profundizar, pues ahí lo tienen, teoría crítica. Y pues en autores hay varios, no recuerdo ahorita los nombres, recuerdo a Marcusen, de pronto, si lo quieren buscar, Herbert Marcusen. Él es parte de la primera generación de la escuela de Frankfurt. Hay varios, pero pues digamos que en general ellos son los que empiezan a constituir, digamos, a rescatar la crítica y también a teorizar esto de la cultura industrial y a criticar las ciudades. Entonces, no sé si hasta este momento tengamos dudas, quejas, reclamos, sugerencias, inquietudes, si quedamos clarines con la escuela de Frankfurt. De pronto es un poco difícil, pero digamos que con los ejemplos se logra esclarecer un poquito más por el cual rollo van estos. Entonces, por eso les decía que no es de gratis ver en estos momentos 15 minutos de comerciales en la televisión y solo 5 minutos de un programa. Incluso el programa hace parte de esa cultura industrial. O esa cultura, sí, esa industrialización de la cultura. Entonces, listo. Como no veo preguntas ni demás cositas, entonces vamos a continuar con el segundo pétalo de nuestra flor de loto, que son directamente los videojuegos. Entonces, digamos que ya habiendo visto la primera parte, la escuela de Frankfurt,
digamos, todas esas críticas que hacen, de pronto los videojuegos entran ahí, ¿no? Entran a ser como un entretenimiento más, pues nacido de esa cultura industrial. Puede ser, claro que sí, depende de la mirada con la que lo miremos. Entonces vamos a ver los videojuegos. ¿Qué son los videojuegos? Pues ya muchos acá de pronto tenemos un término claro, pero los videojuegos son estas, digamos, reproducciones, representaciones a partir de lo digital de distintas formas de entretenimiento. Entonces, que tenemos los juegos de acción, los juegos de pelea y todo esto, digamos que son formas de entretenimiento con las cuales pues uno puede interaccionar. ¿Sí? Eso es muy importante, que a partir de los videojuegos uno puede interaccionar, ya sea con una máquina o con otras personas. Pues digamos que años más adelante, ahora lo hacemos con otras personas, pero en ese momento cuando nacen, ya vamos a verlo, es directamente con las máquinas, una forma de relacionarnos, de entender un poco eso de la tecnología, de pronto para tenerla un poco más cercana y llevarla, empezarla a llevar a la gente más joven. Entonces, listo. Las características de los videojuegos, pues yo creo que de pronto si aquí pues llegamos a jugar alguna vez algo, pues ya tenemos de pronto nociones de algo, que tiene ese carácter de entretener, de pronto de llevar a que uno siga jugando, los controles, la forma, las mecánicas, esas son las distintas cositas que tienen los videojuegos que los caracterizan. De pronto también los formatos, también las historias, los géneros, son varias cosas las que se pueden, por las cuales se pueden caracterizar los videojuegos. Pero en general, digamos, ese carácter de entretenimiento y ese carácter, de pronto yo agregaría ahí, de boom o de impacto que tiene en la comunidad. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando Minecraft salió por allá hace resto de años y no pegó sino hasta cuando salió la primera versión, después de las betas. O cuando salió Halo, por ejemplo, que ese primer juego de Halo de pronto fue una beta y ya después el Combat Embole, eso fue un hito. Y después luego el Halo 3 y así. Entonces digamos que ese carácter de boom que tienen en las sociedades, pues es lo que también los caracteriza y los consolida de pronto dentro de esas marcas. O cuando salió el Half-Life o el Counter-Strike también son buenos ejemplos para eso. Listo, entonces la historia de los videojuegos, venimos con la parte aburrida. Pero pues digamos que para hacer toda esta clase, pues yo de pronto, yo que juego muchas cosas, yo me considero adicto a esto, pero también hay cosas que uno desconoce, entonces es bueno hacer como todos estos análisis. Y de hecho todo este análisis que hacemos de los videojuegos es también con una mirada crítica. ¿Sí? O sea, más allá de que sí son cosas que entretienen y que hacen lucecitas y con las que se juega, no. También es una forma de darles profundidad y significación en nuestras vidas y de pronto en la vida actual. Entonces, la historia. Los videojuegos se remontan por allá en la década de los 50 cuando pues se crean los primeros computadores. O sea, esos que tienen pantalla, ¿no? Porque anteriormente pues eran como computadores a partir de sonidos o de estímulos. De pronto, no me acuerdo cómo se llama este enclave. Eh, Código Morse, si no esté mal. Sí. Y pues bueno, entonces nacen las pantallas y digamos que el recrear figuras o cosas, eso, código binario, muchas gracias, también. Entonces el representar cosas a partir de las pantallas, representar formas, figuras, es lo que dan las primeras ideas para crear de pronto un juego o un entretenimiento desde de pronto los computadores de ese momento. Entonces uno de los primeros juegos que se crea es, ya les digo el nombre, es que estos nombres sí son rarísimos, mejor dicho. Se queda ese que se llama, ¿recuerdan el Tricky? El que llamamos Tricky acá, pues allá lo llaman Otso o XO, pero digamos es como el primer juego que se tiene conocimiento, pues creado por el hombre. Primer videojuego, perdón, primer videojuego. Digamos que entonces ese Tricky lo montan en una máquina y es que tú, pues, juegues al clásico Tricky, pero contra una máquina. Entonces tú, a partir de una ruleta, tú seleccionas la casilla donde quiere caer la X o el cerito, y ahí la máquina pues va también haciendo sus movimientos. De todos los gameplays que vi, eh, en ningún momento el humano ganó. O sea, siempre quedan en empate. Y entonces no sé si hay alguna posibilidad de ganar en ese juego. Pues yo supongo que sí. Pero pues eso es algo curioso y que les quería contar, que ese primer juego, llamado Otso, así como la tienda, pero con una X,
Básicamente no he visto a alguien que ganara en ello, pero pues si lo quieren buscar ahí, pues muy melo. Eso pues por allá en 1952. Cuando llegamos a 1962 es cuando empiezan a nacer, digamos, de pronto esos jueguitos así retro que de pronto hayan visto por ahí, no sé, en películas de esos videojuegos, de pronto Ralph el Modelor, que es Space Invaders o Space War. Digamos que su primera versión fue Space War y ya después fue Space Invaders. Luego tenemos el año de pronto más importante, que es el año 1972. Veamos que todo esto se da en el contexto de segunda mitad del siglo XX, que se da la primera consola de videojuegos o el primer sistema, perdón, casero, doméstico, para jugar directamente en la casa. Digamos que estos primeros juegos se crean para ser reproducidos por computadores científicos o computadores que se encuentran en laboratorios y demás cosas. Entonces, en 1972 lo llevan al formato doméstico para que lo compren las familias y puedan jugar directamente en sus casas. Uno de los primeros juegos para eso fue Pong, que es la representación de el ping pong de mesa, pero representado pues en un computador directamente con unos controles y donde se pueden jugar dos personas directamente. Entonces eso es a tener en cuenta. En el 72 se crea, de hecho se llama Magnumbots Odyssey, creo que es así, en inglés es pésimo, perdón. Pero bueno, es la primera consola doméstica que se crea pues en toda la historia. Sí, directamente es esa pelota que rebota con unas plataformas que se van moviendo. Sí, ese juego, yo de hecho haciendo la investigación me puse a jugar algunos de los juegos así históricos. De hecho también se los recomiendo. Voy a tratarles de escribir en el chat. Yo soy un profesor muy dinámico. Ese es el primer juego, el Otso. Y el siguiente es Pong. Luego también está pues el Space Invaders y bueno, otras cositas que pues de pronto los podría mencionar, pero pues tampoco les quiero llenar la cabeza de cuántos juegos salieron en tales años. No, una mirada general. Luego, es muy importante que tengamos en cuenta que en los 90 es donde se empiezan a generar las generaciones de bits. Digamos que los bits son como esos formáticos digitales, no voy a meterme en términos técnicos, pero que generan los colores o las representaciones en una computadora. Entonces, cuando se llegan los 90, cuando llegan directamente a los 90, sale la generación de los 16 bits, que es a partir de las consolas SNES, o sea, las consolas de Nintendo. Ah, otra cosita que me faltó decir ahí. Digamos, las industrias de videojuegos se consolidaban más que todo en Estados Unidos y en Japón. Eran como las dos potencias. Europa y Rusia, porque hay que considerar eso como algo apartecito. Lamentablemente por términos historiográficos no tienen gran incidencia, pero ya lo veremos más adelante. Más adelantico veremos algo. Entonces es esta generación de 16 bits que empieza a revolucionar y donde empieza, digamos, como la carrera por quién tiene la mejor consola y quién hace los mejores juegos. Eso muchas veces de pronto entre Nintendo y después PlayStation, de pronto Atari, bueno, hay varios nombres ahí que pueden ustedes de pronto consultar, pero también se genera como una competencia de esas empresas por ver quién tiene la mejor consola y quién reproduce mejor un cassette, luego un CD, luego un DVD, luego un Blu-ray. Listo. Luego también en los 90, más adelantico, o sea, eso no se da ni espacio de 10 años, sino que directamente también en los 90 nacen los juegos de generación 2D y 3D. De 2D, pues les podría mencionar el Doom, no sé si lo han escuchado, que es como un juego así resangriento. O bueno, también de pronto han escuchado ¿cuál otro? El Wolfenstein o jueguitos como el Mario, directamente. Esos son juegos en 2D. Luego, la generación de 3D, ya tenemos por ahí Half-Life, tenemos Quake, tenemos Counter-Strike 1.6. Y de hecho, esta generación 3D es la que abre el paso a Sony para crear la PlayStation, que es la PlayStation la que abre directamente el mundo de los 32 bits. Y es donde, como podemos ver, que a la vez que sale una consola, se intenta transformar, se intenta buscar estar más encima o más adelante de la competencia. Digamos que esto también genera como una guerra la guerra de las consolas que muchas veces llaman por ahí, y que bueno, son varias cuestiones ahí desde lo histórico que se pueden mencionar de los videojuegos. Pero ya para ir cerrando eso de lo histórico, porque eso, yo les digo, eso aburre un poco, de pronto para las personas que no están familiarizadas con eso. Ahí veo en el chat que están mencionando una lista de juegos que ni siquiera yo tampoco he jugado alguna vez, pero que también les invitamos a probar.
digamos que en la actualidad un computador de por sí ya puede correr bastantes cosas, entonces, bueno, X. Entonces, otra cosa importante es mencionar el desarrollo de las computadoras. Las computadoras lo que traen es que, digamos, una consola puede estar en tal generación o puede tener tal capacidad, pero es la computadora donde se desarrollan los juegos. Y es la computadora la que llega a tener mucha más potencia para correr esos juegos. Entonces, las computadoras también dan como un salto importante para los géneros que se consolidan en la actualidad como los más jugados, que son el First Person Shooter o los juegos de disparo en primera persona, los RTS, los juegos de estrategia, y luego los juegos multijugador de rol. Ya por ahí habrá gente que juega LOL o juegos así de rol y ya sabe cómo son las dinámicas en estos juegos. Y, incluso hay más títulos, no simplemente se quedan en esos juegos. Entonces, digamos que los PCs dan también como un salto a toda esa industria de videojuegos y da lugar, de hecho, después a que podamos jugarlos online. Todos estos juegos anteriores que hemos mencionado, pues se juegan o individual o con una persona, pero en el momento. Ya lo que es la internet abre la posibilidad de que podamos conectarnos online y son los computadores los pioneros para esa conexión online. Entonces eso para de pronto ir cerrando. Otra cosita ahí que encontré y me pareció interesante es que la Xbox 360 y la PlayStation 3 digamos que tuvieron una competencia para consolidar dos cosas. El DVD por parte de la Xbox, eso es de Microsoft, y la PlayStation por parte de Sony para consolidar el Blu-ray. Entonces ahí vemos otra vez ese choque, esas guerras que se generan directamente por quién vende más y de pronto a qué le gusta más a las personas. Y a las personas en ese momento les terminó gustando el formato Blu-ray, por lo tanto pues ganó la PlayStation 3. Obviamente la Xbox todavía sigue produciendo consolas, Microsoft sigue haciendo eso, pero digamos que pues siempre está esa rivalidad y esa rivalidad más que todo no entre las empresas ahora, sino entre los mismos jugadores de cuál consola es mejor. Pero bueno, debates aparte. Entonces listo. Ahora podemos ver este tema de los géneros. Uy, mirando un documento académico sobre videojuegos, yo no sabía que eso existía, me salieron la de géneros que ni siquiera yo conocía. Entonces yo pues se los podría resumir en algunos para de pronto lo que digo, algunos ya han tenido acercamientos y saben de pronto lo que les hablo, otras personas no, entonces le damos lugar a esas personas. Esos juegos de lucha, los juegos de plataforma, el de lucha por ejemplo, voy a dar un ejemplo por cada uno, espero que me acuerde. Entonces el de lucha por ejemplo, el Mortal Kombat o el Street Fighter, de pronto las han escuchado por ahí. Los FPS o los juegos de disparo en primera persona, Call of Duty, Counter-Strike 1.6, Half-Life. Tenemos la acción en tercera persona, esos ya son como los GTA que han visto, GTA, uno de los primeros, de hecho GTA nació como un juego que tenía vista aérea directamente, no se veía directamente en 3D. Fue el GTA 3 el que revolucionó directamente el género 3D y lo consolidó también a GTA como en parte de los videojuegos en 3D. Pero bueno, el GTA, los plataformeros, todos los juegos de Mario, bueno, la mayoría de juegos de Mario y los de Sonic. De pronto también han escuchado por ahí los jueguitos de Sonic. El Crash Bandicoot también, muy buen juego. Los de simulación, de pronto podría mencionar el Sims. Hay de pronto otros juegos que se podrían decir ahí, pero pues tampoco soy el conocedor. Los juegos arcade, digamos que no lo mencioné por ahí, pero las arcade fueron como las primeras máquinas en tener un lugar muy, muy elevado y cotizado en videojuegos. Pero después de la creación de pronto de las consolas y de los PCs, pues ya las arcades fueron olvidadas. Sin embargo, siguen siendo parte importante dentro de la historia de los videojuegos y de hecho aún se siguen viendo arcades. Por ahí de pronto cuando van a City Park o algo así, ahí todavía quedan arcades, no tan viejas, pero quedan arcades. Y esos juegos arcades pues es donde entra de pronto el Pac-Man, entra estos jueguitos así clásicos, Donkey Kong, etcétera, etcétera. Luego los de deportes, por ahí estoy viendo que están diciendo del FIFA. Bueno, pues los de deportes no solo se quedan en FIFA, sino ni en PES, sino también los juegos de esos ay, ¿cómo se llama esto? De la Kinect, del Kinect, perdón, donde ustedes pueden jugar al tenis, al fútbol, bueno, digamos que llevar un deporte directamente a la simulación. Luego tenemos también la agilidad mental, por ahí han escuchado el título de Portal, ese juego de lógica y agilidad mental muy bueno,
donde lo pone más a pensar a uno en cómo resolver las cuestiones que en sí mismo jugar. Luego tenemos la aventura gráfica o la aventura clásica. Esos son esos juegos de pronto que tienen mucho texto, pero que pues, no recuerdo realmente alguno así, más allá de los japoneses. No sé si de pronto han visto un juego japonés que tenga mucho título. Eso es un juego de aventura gráfica, básicamente. Y bueno, tenemos los juegos online. Digamos que muchos juegos que mencioné anteriormente se enmarcan ahí en lo online, pero digamos que si queremos mencionar uno así, Fortnite. Fortnite directamente que solo tenga el juego online, el Fortnite. Y el resto, pues digamos, de juegos se pueden jugar de manera... Existen los dos términos, online y offline. Offline, pues obviamente que no jugamos con nadie más, sino que jugamos nosotros solos, sin necesidad de conexión, y el online que requiere conexión directamente para jugar. Hasta donde yo sé, Fortnite tiene una versión offline, pero pues no es para jugar como tal el Fortnite, sino para entrenar. Y eso es otra cuestión importante que más adelante vamos a abarcar, que es esa influencia que tienen los videojuegos, pues, en las personas o en su mismo accionar. ¿Qué sucede? Que los videojuegos, de una manera u otra, han introducido a muchas personas, nos han introducido a todo este tema de lo que son las TICs o las tecnologías de la información y la comunicación. Digamos que los videojuegos son actualmente la primera herramienta o la primera forma de que un niño o una persona, incluso no se queda en el del niño, pueda entrar directamente al mundo virtual. Entonces digamos que muchas personas se podría hacer de pronto la encuesta de, digamos, gamers así famosos que digan cómo conocieron de pronto la internet o todo esto, ellos van a decir a partir de un juego. Entonces es como, esa es una de las primeras cosas, la influencia que tiene los videojuegos para entrar al mundo digital. Y más en esta época y más en esa época, que digamos la tecnología era como algo que solo lo hacían los adultos, pero ahora pues lo tienen digamos a la mano los niños. Y son los niños los primeros que entran más allá que los adultos. Entonces es como una cuestión también social ahí muy importante. Luego otra cosa es cómo se generan las redes de comunicación, cómo se generan nuevas formas de socializar. Digamos que si lo ponemos en un caso, muchos niños van a decir o podrían decir que a partir de jugar Minecraft online es a partir de que desarrollaron sus habilidades para comunicarse, para perder la timidez, para desenvolverse mejor cuando exponen, por ejemplo. No sé, digamos que son muchos los beneficios los que genera de pronto haber jugado con otra persona y lo que entonces algunos teóricos dicen que son nuevas prácticas sociales o nuevas formas de socializar en, digamos, en la actualidad a partir del mundo virtual, a partir de los videojuegos. Entonces, por ejemplo, también el Jabo, muchas personas conocieron otras personas que pueden ser sus parejas por haber jugado Jabo. Entonces, digamos, son esas nuevas formas de relacionarse que pudieron haber iniciado en los videojuegos. Y es algo de pronto chistoso, irónico y que no suena real, pero pasa, directamente pasa. Y de pronto algunos tendrán la experiencia de haber conocido a alguna persona en Club Penguin, en Habbo, en estos juegos así que uno empezó a jugar así, que conoció a una persona que le decía, ¿quieres ser mi novia? Y son casos reabruptos, pero son ciertos. Y todavía se generan, que es lo mejor del asunto. Entonces esa es otra gran influencia que tienen los videojuegos, el generar nuevas formas de relacionarnos a partir de esos medios digitales, de esos entornos digitales. Pero ¿qué sucede? Digamos que si bien pues tiene ahí una parte buena, también hay una parte mala. Y eso es innegable. Los videojuegos tienen pues digamos, son representaciones de la sociedad, así como las películas, así como las canciones, son las representaciones de una sociedad del momento. Entonces, digamos que cuando suceden actos como, no sé, voy a ponerlo en caso. No sé si recuerdan o tengan conocimiento de la masacre de Colombia, que se generó por allá a inicios de este siglo, por allá en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay muchas masacres siempre. Pero digamos que la masacre de Colombia tiene algo particular y que quiero retomar acá. Exactamente, la escuela de Colombia. El chico, o los chicos, porque fueron dos, los que perpetraron la masacre, eran fans de jugar Doom. Entonces, ¿qué sucedió esto? Esto desenvolvió en que los investigadores y los supuestos psicólogos dijeran
que los videojuegos fueron los causantes directos de haber generado la masacre. Entonces, las noticias, o digamos los periódicos, los estudios científicos incluso, son los primeros en decir que los videojuegos son un factor de riesgo porque generan una sociedad violenta, generan una sociedad retrógrada, generan muchas cosas. Y bueno, en parte hay razón. Los videojuegos, como ya lo dije, son representaciones de una sociedad. Por lo tanto, si una sociedad es machista, es violenta, en un videojuego pues se va a generar eso. Un videojuego va a transmitir eso. Pero lo que es un videojuego en sí es lo que es una sociedad también. ¿Y por qué mencioné el caso de la masacre de Columbia? Porque las primeras investigaciones no arrojaron en que los dos muchachos que perpetraron la masacre sufrían de bullying constante y tenían problemas familiares. Por lo tanto, no fue simplemente el jugar Doom el que los llevó a que realizaran la masacre de Columbia. Pero claro, eso es debatible, ¿no? Pero digamos que en primera instancia se prohibió de hecho el Doom en varios países por ese tema de que podrían generar masacres escolares y los niños no lo podían jugar. Pero fue muchos, digamos, algunos años después, incluso fueron meses, para que dijeran que fue por acoso, fue por problemas, de pronto fue un factor, pero no el factor primordial para que se generara esa masacre. Entonces, digamos, ahí vemos otra cosa, que es el estigma que se empieza a generar hacia los videojuegos, que si son violentos, que si no son correctos. Entonces empieza a salir una serie de juegos que no tratan de ofender a nadie, pero el no tratar de ofender a nadie, pues no sé qué tan correcto sea, en tanto no está reflejando también como un significado ese juego. Sí, digamos que un juego donde, uy, voy a recolectar globos y ya, pero listo. ¿Qué significado tiene ese juego que usted recolecte globos? Entonces es aquí a donde entramos al arte contemporáneo. Hay muchos teóricos, o bueno, no muchos, hay varios, no son tantos igual, que llegan a decir que los videojuegos son parte del arte contemporáneo. Y entendiendo este arte como una forma de consolidación de varias formas de arte. Entonces, en un videojuego, ¿qué vemos? Vemos imagen, vemos música, vemos ambiente, vemos bastantes cosas que se llegan a conjugar en una sola presentación, que son los videojuegos. Por lo tanto, entonces, es una forma de arte donde se pueden configurar otras varias formas de arte. Por lo tanto, entonces también se considera contemporáneo, porque retoma el arte que venía de atrás y lo consolida entonces desde lo digital. Y no es tanto tomar el término del arte como que uy, la cosa, pero digamos que es una forma más allá del entretenimiento que pueden generar, más allá de yo matar tantas personas en un juego, más allá de yo decir me pasé la campaña, es ver, digamos, la estética que genera ese juego. Querámoslo, no genera como una especie de estética. Y, por ejemplo, pongo el caso Minecraft. No sé por qué menciono tanto Minecraft, pero bueno. Digamos que Minecraft marca una etapa donde ya no solo es picar bloques, ya no solo es construir casas, sino traer del mundo real cosas que se plasmen en el mundo de Minecraft. Entonces no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, la Asociación de Reporteros Sin Fronteras que luchan contra la opresión, bueno, digamos que, ay, ¿cómo se dice eso? Que están en contra de la censura y que luchan por la liberación de la libertad de expresión, valga la redundancia, representaron en Minecraft una biblioteca donde hay artículos prohibidos en 5 países, en México, Egipto, Vietnam, Arabia Saudita y se me pasa el último. Bueno, son 5 países, lo pueden buscar en internet, donde entonces crearon una biblioteca grande y ahí pueden encontrar en los libros de Minecraft los artículos tal cual copiados y pegados. Y ahí ustedes los pueden leer. Están en inglés y en el idioma original del país. Entonces, si es un artículo de Vietnam, lo van a encontrar en inglés y en vietnamita. O si es de México, lo van a encontrar en español. Entonces, ay, perdón, un momentico. Pena con ustedes, es que tenía algo que se me pasó algo súper importante antes de iniciar, pero bueno, no es con respecto a esto. Listo. Entonces, pasa y acontece que eso es una representación de cómo hacer de un juego algo más allá
de lo que, para lo que está hecho. Minecraft fue hecho simplemente, pues, de pronto, no sé, de pronto lo que haya tenido el creador en la cabeza, para crear una casa o para minar. Entonces Minecraft se convirtió en una bóveda para guardar artículos censurados en países y que representan una forma de contrahegemonía contra la censura. Es esa forma de ver los videojuegos, es una forma más crítica, más allá de lo que nos quieren vender, de cómo utilizarlos en nuestro cotidiano, darles una significación en la vida diaria. Entonces, pues ya pasando pues a una última parte de esta sección, tenemos que pues también generan una práctica individual y a lo es una práctica social. Me adelanté un poquito ahorita diciendo eso de generar, digamos, de reformas de relacionarnos, pero a su vez también forma parte de la vida de las personas ahora. Digamos que una persona de pronto que tiene problemas para socializar ha encontrado un desarrollo más óptimo a partir de jugar videojuegos que a partir de tener terapias, tratamientos y demás cosas. ¿Sí? Entonces es como también darle otra mirada a los juegos como una forma también de educar a las personas. Y de pronto suena muy como que, uy, qué loco educarnos a partir de los videojuegos. Pero es no caer entonces en el simple hecho de simplemente jugar videojuegos porque sí. Ah, entonces compremos el último FIFA porque tienen buenos gráficos. O sea, o bueno, no sé, eso de pronto es una crítica que yo hago. Y es porque seguir comprando más FIFAs. Podrían crear uno y actualizarlo simplemente. Pero es a partir de lo que yo juego, a partir de lo que también de lo que me estoy constituyendo y qué me deja a mí. Y es lo que decía Frankfurt con la cultura industrial. ¿Qué nos está dejando la industrialización de la cultura? Nos está dejando consumo simplemente. Entonces, los videojuegos simplemente pueden ser consumidos o también les damos un sentido y una significación a partir de nuestras prácticas. Eso es como de pronto la relación o la integración que le podemos hacer de los videojuegos con la escuela de Franco. O sea, mandarlo a un plano más real y bueno, generar estas cosas. Por ejemplo, que jugadores de GTA V se reúnen en la casa de un jugador porque murió y entonces le están haciendo un funeral directamente en el juego. Eso es otra práctica social también. O sea, más allá de que suene chistoso y todo, pero también es como una forma de sentimiento y de sentir a partir de esos videojuegos. Y hay muchos casos, hay muchas formas en las que uno diría, los videojuegos más allá de que simplemente vamos a jugar y pasar un rato, sino también como que, ¿qué me está dejando ese juego? Pero bueno, entonces a partir ya acá, como que la parte chimba ya terminó. No sé si de hecho fue chimba, pero bueno. Entonces no sé si de pronto haya alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, o si podemos continuar. No, ninguna por ahí. No, listo. Bueno, yo no veo ninguna. Entonces vamos a continuar. Ya con la parte de sociales en sí, porque estuvimos en sociales un tiempo, luego nos alejamos y ahora nos vamos a volver a lo que sí importa y a lo que sí deben anotar. Ah, mentiras. Entonces, vamos al siglo XX. Entonces, para hablar de la segunda mitad del siglo XX, hay que, pues, mirar antecedentes del siglo XX, ¿no? Porque, pues, bueno, ya ha pasado una parte del siglo XX. ¿Qué ha pasado en esa parte del siglo XX? Guerras y más guerras, realmente. Eh, Básicamente, la primera mitad del siglo XX se constituye de revoluciones y guerras mundiales. Bueno, guerras mundiales en los términos históricos, ¿no? Porque hay autores que dicen que esas guerras simplemente se generaron en Europa, por lo tanto no son guerras mundiales. Pero bueno, en fin, eso no lo tenemos que tocar acá nosotros directamente. Simplemente podemos decir que esa segunda mitad del siglo XX que llega con una herida profunda de posguerra. Básicamente, la segunda mitad del siglo XX es la marca de las guerras que han sucedido a lo largo pues, de los primeros años. Incluso de los cambios económicos, de los movimientos artísticos, idealistas, de teorías. Todo eso se configura también a partir desde las guerras. Por ejemplo, también tenemos la generación no me acuerdo qué generación es de España,
que digamos como que entra en una decadencia a partir de la Guerra Civil Española, por ejemplo. Entonces digamos que toda idea, todo movimiento que se gesta en la segunda mitad no recuerdo si es la generación del 29, no recuerdo bien, pero bueno, eso le preguntan a sus profes de castellana, por favor. Todos esos movimientos, esas ideas, esas teorías que surgen con la marca de la posguerra o las marcas de las guerras, porque incluso muchos autores pelean en estas. Nomás veamos que el creador del Señor de los Anillos, si no estoy mal, peleó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, listo. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos esa lucha de los modernos y los postmodernos. Digamos que las personas que se consideran fieles, por así decirlo, o acordes eh, a, a la tendencia moderna, decían que la modernidad no se había desarrollado por completo, todavía no se había llegado al ideal ilustrado que habían pronosticado por allá hace un siglo y medio. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, y por el otro los postmodernos decían que eso ya se había cumplido, que la necesidad era seguir avanzando y no estancarnos en esos ideales. Entonces, por ejemplo, Frankfurt, si bien se considera un crítico de una crítica a la modernidad, también se consideran modernos. Y es un poco irónico. Pero de hecho, ellos dicen que tratan de salvar la modernidad. Y pues no les hablaría más allá de eso, de esa crítica a la modernidad, porque eso sí, no lo entendí del todo bien, pues les diría que lo profundizaron. Pero es como un dato que les queda ahí. Digamos que Frankfurt, si bien se considera crítica a la modernidad, también se consideran modernos, como para tenerlo en cuenta. Entonces, esta lucha de los modernos y los postmodernos, esos que dicen que todavía no se ha desarrollado la modernidad y esos que dicen que ya pasamos la modernidad hace rato y que toca llegar a lo contemporáneo, a la postmodernidad. Incluso actualmente se habla también de que ya pasamos lo contemporáneo. No sé ni idea entonces en qué época o contexto nos enmarcamos. Pero bueno, eso por un lado también. Ahora lo de las ideas a precio de bodega. Digamos que el siglo XX y esta segunda mitad del siglo XX que queremos abordar, se genera muchísimo el movimiento de ideas. Se genera mucho ese cambiar de perspectiva del siglo XIX al siglo XX. Como les dije, pues son las marcas de la guerra, entonces por lo tanto se empiezan a desarrollar ideas tanto pedagógicas, sociales, psicológicas, económicas incluso, que digamos den una marca y no repitan los errores del pasado o progresen en las ideas anteriores para buscar un mejor futuro. Muchas ideas que nacen en este siglo se enmarcan en eso, en la búsqueda de un mejor futuro para la humanidad pobre y decadente que viene de 2 guerras mundiales y una pandemia. Entonces, eso también, digamos, el de aprecio de bodegas, porque básicamente se encuentran ideas por montones. Muchos pensadores en historia reciente nacen por esta época y pues bueno, vemos que son ideas que se mantienen vigentes hoy en día. Entonces, listo. Otro aspecto importante a tener en cuenta durante lo que es el siglo XX es la diplomacia. ¿Sí? Después de esta experiencia de haber pasado por 2 guerras mundiales, los países dicen, ve hombre, ¿por qué mejor no nos organizamos y solucionamos esto de otra manera que no implique gastar 11 billones de balas y de pronto un coste de vías inmenso? Entonces, a partir de fortalecer la diplomacia, la diplomacia ya existía, pero era una cosa que no se trabajaba bien. Entonces, es a partir de esa diplomacia que se empiezan a crear la Organización de las Naciones Unidas. Primero la Liga de las Naciones, que fue tan inútil que no pudo prevenir la Segunda Guerra Mundial. Luego, ahora tenemos es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y de hecho, muchas organizaciones a partir de lo regional y lo continental. Entonces, por ejemplo, tenemos la OEA, y de pronto organizaciones a partir de ideas económicas, por ejemplo, el Banco Mundial. ¿Sí? Entonces, digamos que es a partir de esa diplomacia, del dialogar con los otros países por unos fines comunes, podría decirse. También hay propios, pero pues más que todo por unos comunes de los países, de los dirigentes de los países, es que se generan estas organizaciones y se gesta mejor esa de la diplomacia. Entonces, mejor, más personas más personas elegantes que más personas en uniformes. Más personas con plumas que más personas con fusiles. De pronto es como el cambio que se genera ahí. Luego tenemos ahora movimientos y agitaciones. Otra parte importante de la segunda mitad del siglo XX son las agitaciones de movimientos sociales
y digamos movimientos que estuvieron callados por mucho tiempo y que ahora quieren una voz de pronto una voz dentro de la sociedad. Entonces, ese ambiente de posguerra lo que genera es ese panorama necesario para que la gente proteste, para que la gente exija, y más las ideas que se empiezan a generar. Voy a tomar un ejemplo, las ideas anarquistas en España, dan lugar a que entonces empiecen a pensar otras formas de vivir, otras formas de ser personas. Entonces eso da lugar a esos boom de movimientos y agitaciones. Entonces tenemos guerras civiles, tenemos movimientos estudiantiles, obreros, campesinos incluso, guerrilleros, a lo largo del mundo. No me voy a detener de pronto a detallar algunos, pero es para que tengan en cuenta que esa segunda mitad del siglo XX es muy movida, es muy movida, de pronto por la influencia de la posguerra y también de pronto por la influencia de la Revolución Rusa incluso. Pero en general es el ambiente de ideas que se está moviendo tanto que da lugar a que entonces, por ejemplo, se haya dado el movimiento de qué, ay, se me pasa el nombre, del 68 en Francia. Entonces ahí va otro dato importante, los movimientos y agitaciones. Luego tenemos la edad del plástico. Esto también lo tomé de una canción de Los Prisioneros, donde justamente la canción se llama La Voz de los 80, y digamos que ellos dicen que la edad del plástico, en plena edad del plástico, se está generando una nueva voz en Chile, y es esa voz de las juventudes que ya pasaron por la etapa hippie y que vieron que no sirvió de nada, entonces empieza a ver como una juventud más rebelde y más activa en su accionar. Entonces, la edad del plástico lo que constituye es ese cambio de las cosas más como firmes, como sólidas, a que haya más movimiento y por lo tanto sea como algo más débil. Entonces, no simplemente se representa como en el consumo de plástico, porque sí, también es cierto que después de la segunda mitad del siglo XX el consumo de plástico aumentó de manera exagerada, exagerada por no decir que ahora nos estamos ahogando más en plástico que en aire. Y que bueno, digamos que también esa etapa de ideas y demás cosas, si bien pueden ser algo firme y consolidado y que dure por muchos años, también se generan, como ya lo vimos con Frankfurt, cosas que simplemente son del momento y son usadas solo para un uso y ya no nos sirven para nada más. Entonces es por eso que hablamos de una edad del plástico, donde ya las cosas no son firmes, sino más bien son de un solo consumo o de un solo uso y se desechan. Obviamente, esto lo deben saber ustedes también, la globalización. La segunda mitad del siglo XX lo que da a lugares a un mundo de conexiones, o sea, el hecho de que un país ya se relacione con otro da lugar a que empiecen a generarse protoglobalizaciones, pero el hecho de que ahora se organicen en la ONU, el hecho de que nazca la Internet, da lugar a que nos comuniquemos de una manera más fácil, pero a la vez compartamos y copiemos, de pronto, copiemos no, de pronto apropiar también, pero si quieren lo pueden llamar copiar, otras formas de vivir, otras formas de ser, y por lo tanto entonces ya no se habla tanto de ser un país, sino de ser realmente un pueblo global. De hecho hay varios términos, hay muchísimos términos que hablan de pronto que ya la aldea global, pero lo que quiero que de pronto tengan en cuenta es eso, que ese boom de ideas que mezclado con la creación de la internet y mezclado con esa forma de hacer diplomacia, de llegar a otros países de una manera más fácil, rápida, es lo que da lugar a que se consolide como tal la globalización. Y pues varias cosas también, factores que influyen ahí y que se dan, que se desarrollan más que todo en la segunda mitad del siglo XX. No tanto en la primera, sino más bien en la segunda, que también es una marca de la posguerra, el hablar con los demás y hacer viajes, conocer otros lugares, la cultura turística, etcétera, etcétera. Son cosas que conforman la globalización. Y por último ya, pues tenemos, si estamos hablando de segunda mitad del siglo XX, pues para abordarlo de pronto de una manera más firme y que de hecho es un tema que toca abordar porque en el ICTE se los pueden preguntar sí que sí, es la Guerra Fría. Entonces vamos a abordar ahora como tal lo que es la Guerra Fría o la Fría Guerra. El título, créanme que no me pregunten por qué. Ustedes de pronto le pueden dar una significación distinta a la que yo le doy. De pronto es la misma y es una cuestión retonta, pero bueno,
Entonces entramos de lleno como tal a lo que es la Guerra Fría. ¿Cómo se constituye la Guerra Fría? Digamos que es difícil de abordar, pero podríamos eh, tomarla desde estos aspectos que les coloco acá. Pero digamos que el estudio de la Guerra Fría es un estudio tan denso por el simple hecho de que no hubo un confrontamiento directo entre los bloques, o sea, entre los bloques como tal, porque si vemos que en Segunda Guerra Mundial hay firmes estudios y demás cosas porque hay directamente resultados en acción como tal de Segunda Guerra Mundial, pero digamos de Guerra Fría es más que todo el choque ideológico, lo simbólico, lo que constituye como tal este periodo. Entonces, hay muchas formas de abordar. Y esta que les doy es solo una de las varias formas con las cuales ustedes lo pueden profundizar. Entonces empecemos por el principio, unos antecedentes. Todo debe tener unos antecedentes, nada es porque sí. Entonces tenemos un after de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que hoy, justamente hoy, hace por allá en 1945, se da la conferencia o la reunión de Potsdam el 17 de julio del año 45, y es donde los tres aliados más poderosos, Estados Unidos, Inglaterra o el Reino Unido, y la URSS, van a decirse, ve, ¿cómo nos dividimos Alemania ya que ganamos? Jiji, y de paso Austria, ¿cómo no la dividimos? Entonces se da la división de Alemania y de Austria a partir del gráfico, pues espero que lo puedan ver ahí, donde pues ganan territorio todos los países, incluidos Francia, vencedores de la guerra. Digamos que Francia, pues una pequeña parte ahí, porque Francia es una nación pues de pronto afectada por Alemania directamente. Y que bueno, digamos que esta visión de haber dividido el país es un poco traída de Primera Guerra Mundial y de pronto Tratado de Versalles, pero digamos que una forma más simple. Los países, de pronto los vencedores se pensaron un poquito más y dijeron, uy no, Alemania está muy colgada en lo económico porque no ha terminado de pagar el tratado, y en lo territorial porque conquistó harto, pero a la vez acaba de perder harto también. Entonces de pronto fueron un poquito considerados, le quitaron menos territorio y la sanción económica fue menor. Imagínense, el Tratado de Versalles hasta el 2010 Alemania no lo había terminado de pagar. Fue en el 2010 que Merkel fue la que dio el último abono con el cual Alemania cerraba su deuda de la Primera Guerra Mundial. Entonces imagínense el alcance que puede haber tenido otro Tratado de Versalles desde la Segunda Guerra Mundial. En fin, se dividieron Alemania, quedó en esas zonas, y al final, si ustedes unen Inglaterra, Francia y Estados Unidos, es lo que se consolida después como la Alemania occidental. Digamos que eso en parte ya representaba un choque desde lo ideológico. Digamos que la URSS ya se consolidaba como un bloque de país firme, ¿sí? Pionero, de pronto pionero no. Líder en economía, en ejército y en demás cosas, en lo político. Entonces, cuando la URSS que llega a Alemania, Estados Unidos, de hecho, incluso la Alemania nazi, ya habla de la cortina de hierro. La cortina de hierro es esa frontera ideológica, de pronto física, que divide la ideología capitalista de la ideología socialista, en términos económicos. Entonces, cuando Alemania pierde la guerra, digamos que lo negocia de tal forma de que ustedes porfa no dejen pasar más allá a los bolcheviques, como los llaman ellos. Entonces digamos que el haberse dividido Alemania fue una estrategia en sí para evitar el avance de los soviéticos en toda Europa. Porque el miedo que tenía Estados Unidos, y ya lo decía Truman, que era el presidente en ese momento de Estados Unidos, era que el comunismo terminara permeando toda Europa. Ya había consumido Europa Oriental, listo, ya no hay nada que hacer, pero Europa Occidental no lo pueden perder por nada del mundo. Entonces, a partir de eso y de, bueno, digamos de el plan Marshall, que fue el plan para reconstruir Europa, y la doctrina Truman, fueron formas de empezar como tal la Guerra Fría. La Guerra Fría, entonces, es como ese combate no directo, sino más bien ideológico, entre los bloques capitalista y socialista. ¿A partir de qué? A partir de movimientos económicos, territoriales, ideológicos, armamentísticos, carreras, por los cuales uno y el otro no dejan perder territorio o incluso ganan territorio. Por ejemplo, la doctrina Truman dictaba
que era el apoyo a los países que buscaban una autodeterminación. Pero digamos que un apoyo a los países que buscaban autodeterminación era el hecho de llevarles el modelo económico capitalista a esos países. Lo mismo hacía la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia, el apoyo a los países con modelos económicos socialistas o países que querían ser parte de ese pacto, pues tenían que adoptar los modelos económicos que dictaba la Unión Soviética. Entonces digamos que no hablamos tanto de quién era más bueno, quién era más malo, sino que ambos eran igual de pestes. Ambos lo que buscaban era el control. Simplemente ninguno tenía la intención de liberar, de darle el poder al pueblo. No, directamente ninguno de esos. Lo único que buscaban era el poder. Y era una nueva forma de pronto de colonizar incluso. Entonces, listo. Ya me metí un poco con lo de los bloques, pero digamos que lo podemos profundizar un poco en dos cositas. Para los bloques, tengan en cuenta la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN por el lado de los capitalistas y el Pacto de Varsovia por el lado de los socialistas. Entonces, cuando hablamos de la OTAN, hablamos de todo el occidente, hablamos de estos países del Tratado del Atlántico Norte, Organización del Tratado del Atlántico Norte, se llama la OTAN, que prosperan o bueno, buscan la defensa legítima de estos países adscriptos a este tratado. Entonces estos países tienen las características típicas del modelo económico capitalista, que propenden por la propiedad privada, por el libre mercado, el mínimo de intervención del Estado y la acumulación de las riquezas. Digamos que se rige mucho por lo de la oferta y la demanda y la libertad individual. Por otro lado, el Pacto de Varsovia, liderado obviamente por nuestros amigos de la URSS, iba en pro de los países digamos que se consideraban aliados directos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces digamos que esos países también, digamos que el Pacto de Varsovia nace en respuesta a la OTAN, porque digamos que fue siempre Estados Unidos el que tenía el miedo de que la URSS atacara primero, mientras que la URSS tenía la perspectiva de que Estados Unidos siempre iba a atacar primero. Esas son cuestiones de perspectiva. Entonces el Pacto de Varsovia nace para dar lugar a la protección de estos países que ya se consideraban socialistas y de pronto también sofocar huelgas o demás cosas que fueran de origen por allá de occidente estadounidense. Lo mismo la OTAN con las guerrillas comunistas. Entonces el Pacto de Varsovia tiene las características del socialismo como modelo económico, que propende por la propiedad colectiva, por la intervención del Estado en los asuntos económicos y en la regulación, y la repartición de las riquezas para llegar de un modo u otro a la abolición de las clases sociales o eliminación de las clases sociales. Cosa que pues digamos es el camino para llegar al comunismo. Por lo tanto yo no hablo acá de bloque capitalista y bloque comunista, sino de bloque capitalista y bloque socialista. Recordemos que el comunismo más que lo económico es una doctrina filosófica. Por lo tanto, y pues como no ha tenido, digamos, una práctica, una praxis registrada, entonces no se habla tanto de comunismo, sino más bien de el socialismo, que eso sí que sí se ha generado, y pues bueno, en distintos matices. Listo. Entonces, ¿qué sucede con todo este tema de la Guerra Fría? Y bueno, sí, no se enfrentaron, pero ¿qué sucedió? Sí hubo guerra, literalmente, o sea, se llama Guerra Fría, pero hubo guerras, hubo muertos, hubo sangre, pero por borbotones. Entonces son guerras, levantamientos y crisis para variar. Entonces, por mencionar algunas, o sea, hay bastantes registros digamos, de crisis, de levantamientos y de guerras que se dan a lo largo del mundo a partir de esta lógica de Guerra Fría. Sí, entonces hablamos, por ejemplo, guerrillas comunistas en países capitalistas o guerrillas derechistas en países comunistas, digo, en países socialistas. Entonces, por mencionar algunas, recordemos la guerra de Corea, que fue como una de las primeras que tuvo más peso dentro del marco de la Guerra Fría, que fue cuando la parte socialista, de hecho ese socialismo es distinto, es socialismo juche, comunismo juche, de hecho lo llaman algunos, invade la parte capitalista de Corea, que es Corea del Sur. Entonces digamos que en ese enfrentamiento, pues ahí sí emergen tropas, tanto de Estados Unidos como de la URSS. No sé por qué, entonces lo siguen llamando Guerra Fría si realmente hubo combates. En todo caso, esa guerra no ha terminado. Esa guerra está en un stand-by. Hay un tratado de no agresión que en cualquier momento cualquiera de los dos, tanto
tanto creo que es la presidenta coreana como el presidente norcoreano, lo pueden violar y pueden volver a la guerra. Ellos deciden si lo quieren o no, pero pues no sé si en estos momentos sea tan viable. No sé. El caso es que esa guerra no está finalizada. Diferente, por ejemplo, a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam sí tuvo un final y fue la victoria del Vietcong, de la guerrilla comunista, sobre el Estado vietnamita, que tenía en ese momento un modelo capitalista de pronto muy explotador eh, hacia su pueblo. Cosa que no ha cambiado realmente históricamente. Sabemos que Vietnam tiene otras tasas de sobreexplotación laboral muy grandes, pero que bueno, en el marco de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam también destaca. Otras cosas también son las revoluciones. Tenemos revolución húngara, revolución cubana. Hay muchos, digamos, aspectos a tratar cuando tratamos de pronto de revoluciones o levantamientos. De pronto el más famoso y el que nos queda más cerca es la revolución cubana, perdón. Que también tiene como la victoria rebelde, la victoria de la guerrilla de Fidel Castro, y por lo tanto inspira a los demás países como que a decir, ve, si ellos pudieron, porque nosotros no. Es como un efecto dominó, y lo cual quería evitar los bloques que se pelean durante la Guerra Fría, que es que si en algún lugar llega a ganar el contrario, eso es un efecto dominó que va a esparcirse por todo el territorio y por toda la zona donde se dio lugar. Entonces, cuando se dio lo de la Revolución Cubana, empezó a hablar Estados Unidos en un plan Cóndor, en que hay que hacer una escuela de las Américas para mantener firme Sudamérica y que no se lo llevara a la capa del comunismo, el fantasma del comunismo. Y listo. También hay que tener algo en cuenta y que entra dentro de esto y que muchas veces no se estudia, y son de pronto las independencias africanas. Recordemos que para este momento África todavía, digamos que para el momento de que inicia la segunda mitad del siglo XX, África todavía se encuentra colonizada. Todavía se encuentra bajo la corona inglesa, bajo el imperio alemán, bajo el imperio francés, etcétera, etcétera. Entonces, después de estas guerras que dejan débiles a estos imperios, a estos países, los africanos, con las ideas y con el apoyo de los bloques aquí capitalista y socialista, empiezan los levantamientos. Entonces, el caso de Angola fue un levantamiento rebelde de izquierda, y hay otros países donde se presenta lo contrario, levantamientos de derecha. Pero que digamos que cuando se logra la victoria, los bloques desaparecen totalmente del panorama y esos países quedan a la merced de su voluntad, de lo que necesiten hacer, de lo que quieran hacer con sus peladeros, llaman ellos, con los peladeros africanos. Entonces es por eso que digamos, es como una cuestión a tener en cuenta, es como en parte África sufrió tanto, es también, digamos, cuando los apoyan por momentos y luego los abandonan. Entonces son como cuestiones ahí a tener en cuenta. Y que ahora entramos entonces a otro tema que tiene que ver con todo eso y que da lugar a estudios posteriores, y es la geopolítica. La geopolítica ya lo hemos hablado acá en las primeras sesiones que tuvimos virtuales, lo hemos hablado con la profe Marcia, con el profe Jónico y el profe Santiago. Hemos hablado de geopolítica, que ya no se habla tanto del control político, sino el control político a partir de los territorios. Sí, ya no se piensa tanto en qué política hay acá, sino más bien en qué territorio ocupamos con qué política. Entonces, cuando hago, por ejemplo, la mención a Cuba, digamos que eso geopolíticamente hablando, ellos lo veían como un peligro, en tanto si Cuba cayó en manos, vamos a decirlo así, en manos comunistas, entonces hay peligro en que eso se esparza por toda la región sudamericana. ¿Y qué implica entonces que toda Sudamérica sea comunista? Decían los estadounidenses. ¿Sí? O por ejemplo la URSS decía, ¿qué pasa si los levantamientos en Europa Oriental se gestan? ¿Qué termina pasando entonces con el territorio de la URSS que pega, que conlida con Europa? Entonces, todo esto se lo empiezan a pensar estas personas y no lo llaman como tal geopolítica. Estos son estudios posteriores que lo nombran así, pero la geopolítica está bien representada es en qué control tenemos sobre X territorio. Por ejemplo, actualmente, Siria es digamos, una zona geopolítica estratégica importante, porque es la entrada tanto digamos, a zonas petroleras de Oriente Medio, como a zonas petroleras que están cerca a Turquía, y Turquía, recordemos que es la conexión entre Asia y Europa. Entonces, ese valor que le dan al territorio, digamos, de qué tan beneficioso es que yo lo tenga o que yo lo pierda,
es lo que da importancia a que veamos como tal también desde la Guerra Fría la geopolítica. Entonces, ¿qué movimientos hacemos en tales países para que no se pierdan esos territorios? Y es donde entra otro tema, que son las dictaduras. Entonces, cuando hablamos de geopolítica y cuando Estados Unidos se dijo, bueno, creo que hay una intervención, ¿cierto? Sí, bueno, iba a decir que inicialmente la revolución cubana no tenía la intención de ser socialista ni comunista ni ninguna rama de izquierda, sino que buscaba ser democrática, popular y nacional. Entendiendo pues que había una dictadura por parte de Batista y cuando pasan en el marco de la Guerra Fría, todo lo que en Estados Unidos se considerara como popular y demás, tendía a entenderse como socialista a pesar de que no lo era. Y en ese momento fue que, que Estados Unidos le quitó el apoyo económico a Cuba y Cuba por necesidad empezó a tener tratados con la URSS y pues a poco se fue convirtiendo hacia esa ideología de izquierda. No sé si estoy mal, me pueden corregir, eso es lo que yo tengo entendido. Sí, tienes razón. Digamos que también, de una manera u otra, lo que dice Luna conecta mucho con el hecho de que, bueno, a mí me decía mi profesora de sociales que Cuba era como el prostíbulo de los Estados Unidos. ¿Sí? A Cuba iban directamente era para abusar de sus mujeres, para abusar de drogas, para simplemente usarla como zona turística y nunca para el progreso del país. Eso, digamos, también gestó exacto, y los casinos. Digamos que Cuba era más casinos que agricultura. Eso es algo muy curioso y es que Cuba era más casinos que agricultura en el momento en que Fidel Castro se empezó a decir, ve, esto no me parece a mí. Entonces, de hecho, más adelante, con uno de los juegos que les voy a presentar, vamos a ver como una representación o como una idea de lo que pudo haber sido Cuba a partir del manejo pues de cierto orden político o económico. Pero bueno, más adelante, no me hagan spoilerles la de esta. Dime. También tengo entendido que la URSS, por lo mismo que tú explicas de la geopolítica y cómo tenían el mundo dividido en dos, no le parecía bueno o, ¿cómo decirlo? Conveniente el hecho de que Cuba se declarara como país socialista y preferían que estuviera como país no alienado. Ya. Digamos que pues a ningún país le convenía muchas veces que el otro país se declarara de la línea política o económica del contrincante. Sí, digamos que era una manera de también, digamos, tener injerencia en esos territorios, de tener influencia. Pero digamos que eso varía mucho, como les decía, son tantas las guerras o las revoluciones o los levantamientos que se dan, que de pronto por el mismo estudio de la Guerra Fría se dejan se dejan en esa dicotomía de que si eran pues de orden de derecha, de orden de izquierda, de orden capitalista, de orden socialista. Entonces son como cositas en ese cuenta, pero me parece muy bien el dato que nos lanza Luna ahí, porque pues de una u otra manera muchas veces Latinoamérica, si bien estaba cerca de Estados Unidos lo único que le importaba era lo económico. Entonces de pronto a la URSS menos que nada le importaba también tener acá un peladero. Entonces, bueno, son cositas ahí. Estábamos entrando en las dictaduras y decía que las dictaduras, digamos, son parte de sus procesos geopolíticos, en tanto un bloque u otro buscaba mantener el dominio de esos países sin tener un accionar directo sobre esos países. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando les hablo del plan Cóndor, la idea era, claro que eso era un secreto a voces, pero se llegó a saber muchísimo después, que la Escuela de las Américas formaba directamente soldados, personas con conocimiento político, pero también militar para controlar países. Entonces, por ejemplo, de esa Escuela de las Américas salió este dictador de Panamá, no recuerdo ahorita el nombre, se me olvidó, Noriega, gracias. Salió Noriega, salió Augusto Pinochet, salió, creo que Manuel Perón también salió de ahí. Digamos, son varias. Rafael Trujillo.
de la República Dominicana, que es una dictadura que la habla resto en la fiesta de Chivo. Son todas esas personas que salen de esa escuela para mantener un control directo sobre los países y Estados Unidos dijera, yo no tengo nada que ver con eso, sino que los mismos dictadores fueran los que crearan las relaciones con esos países. Pero pues como sabemos por historia, los dictadores también fueron muy listos y se les dieron la vuelta, les dieron la espalda, pues digamos en varios momentos, y Estados Unidos pues tuvo que entrar directamente justificando que esos países estaban bajo dictaduras. Obviamente ellos no iban a decir que las colocaran, pero eran una forma de que no llegara esa idea de el miedo al socialismo a esos países y a su vez pues los mantuvieran bajo un pequeño control. Si bien el dictador les obedecía o si ya se ponía en contra de ellos, pues ellos con eso justificaban una invasión, como pasó con Panamá en el año 99. Entonces listo, tenemos ahí el tema de las dictaduras. De hecho, no solo lo podemos hablar en América, sino también en África. En África es, digamos, uno de los países donde ahorita perduran como 3, 4 dictaduras y eso, se me escapa el número realmente de número de dictaduras que todavía permanecen en África, que son de pronto tienen un orden derechista y también un orden socialista, pero que de una manera u otra son dictaduras. Y son también como soldados que fueron entrenados en el exterior para mantener el control de sus países. Y que bueno, hay intereses económicos, más que todo, pues para mantener el control de sus países. Listo. Hay otro cosita acá que me gustó agregar a la presentación, es el movimiento de países no alineados. Este movimiento de países no alineados eran como los neutros en medio de todo este conflicto. De hecho, ese movimiento todavía existe. Son países que se consideran no dentro de un bloque u otro, que no consideran aliados ni de un bloque ni de un otro, sino que consideraban más bien la independencia de los estados como bandera de lucha en medio de toda esa Guerra Fría. En ese movimiento se encuentra Colombia, se encuentra Chile, se encuentra la de países africanos, y todos esos países, de una manera u otra, han apoyado la URSS o lo han apoyado a Estados Unidos. Entonces es como una contradicción re loca, porque incluso los criterios para ser parte de ese movimiento es tener una política de coexistencia de estados independientes. Luego ya apoyar los movimientos de independencia, no sin importar la ideología política que tengan esos movimientos de independencia, sino simplemente apoyarlos. Y los curiosos acá es no ser miembro de ningún tratado con ninguno de los dos bloques en medio del conflicto masivo, ni tener bases, ni tener ningún tipo de contacto, más que todo. Entonces, por ejemplo, Colombia entró en ese movimiento en el año 83. En el año 83, ya cuando Colombia se estaba charlando con Estados Unidos para años después, años posteriores, lanzar el Plan Colombia. Entonces son como esas cuestiones que uno dice, un movimiento de países no alineados, pero ¿a qué jugamos? Chile entró en el año 73, en pleno momento de Augusto Pinochet. Entonces también como que cositas ahí, datos curiosos que les lanzo también ahí, para que tengan en cuenta. También habían países que se declaraban, yo no pertenezco a ninguna alianza con ninguno de los dos bloques, pero pues que en la historia vemos que no es tan cierto. Luego tenemos, pues obviamente en la Guerra Fría siempre hay que hablar de las carreras, armamentística, económica, espacial y la de control político. Digamos que las que más suenan son la armamentística, en cuanto hablamos de lo nuclear, por ahí vi que estaban debatiendo de los misiles, de la crisis de los misiles cubanos. Tenemos también, pues digamos, el desarrollo de naves espaciales y digamos esa carrera, sí, alineados está bien, porque yo estoy hablando de que están en una línea, no alienados, no, porque pues esos ya son otros términos. Pero pues si es sarcasmo, pues suena bien. Entonces decía que, digamos que ese potencial de la carrera espacial, pues si bien fue un impulso para que entonces ahora tengamos el conocimiento de que fuimos a la luna, también fue una forma de usar la razón desde lo instrumental, ¿sí? La razón no sirvió para el progreso de la ciencia, sino para ganarle a mi enemigo. Entonces llegamos a la luna fue porque la URSS nos estaba ganando.
que había enviado un hombre al espacio, había enviado una perra al espacio y había enviado una mujer al espacio. Sino, no fue pensado porque, oiga, vamos a la luna para ver qué hallazgos científicos encontramos. Sino fue más bien, vamos a la luna porque la URSS nos está ganando. Y de hecho Estados Unidos iba requedado en lo que era la carrera espacial. Y fue simplemente con llegar a la luna, con lo cual puntearon y ganaron. Y bueno, dicen que ganaron la carrera espacial. Entonces, digamos que la carrera económica también era por digamos, por ese dominio de qué países eran capitalistas y qué países eran socialistas. Digamos, en un control político, entonces decimos qué estados tienen regulación de sus mercados, qué estados intervienen en la economía y qué estados mantienen, digamos, un libre mercado y qué estados mantienen de pronto la riqueza de las naciones. Digamos que son esas carreras importantes a tener en cuenta en la Guerra Fría, porque de una manera u otra también representaban, digamos, esa razón instrumental, que era lo que criticaba la escuela de Franco. Digamos, la razón o el pensamiento, el avanzar, ¿a qué fines servía? Ya por último, para cerrar todo este bloque de historia, pues tenemos que, pues el final, dicen, dicen no, es oficial que la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín y posteriormente con la caída de la URSS, de la Unión Soviética. Pero, digamos que hay finales, pues obviamente canon y no canon, hay finales alternativos que dicen pues que la Guerra Fría continúa y no necesariamente tiene que mantenerse el bloque socialista para decir que se mantiene. Cuando, digamos, por ejemplo, están las tensiones entre países, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos otra vez, entre Corea y Estados Unidos, son tensiones que quedaron de la Guerra Fría, por lo tanto no se puede decir que acabó. Porque más que todo era la lucha ideológica entre un modelo capitalista y un modelo socialista. Que pues un modelo socialista, a ver, que no se queda simplemente en que sea el más correcto a los postulados primeros de los socialistas, sino que también sea un socialismo, por ejemplo, de China, que es abierto al mercado. Eso de todas maneras influye en que aún persistan conflictos que tienen que ver con la Guerra Fría y que marcan de pronto el orden que existe en el mundo actualmente. O sea, la Guerra Fría mantuvo un orden bien firme de dos bloques, luego se abrió a que habían otros lugares y que también había que conquistarlos, pero a su vez hoy en día continúa esa disputa, en que si pues de pronto algunos capitalistas dicen que la historia terminó, pillen eso, la historia terminó cuando la URSS se cayó y que ganó el capitalismo. Pero entonces lo que estamos viviendo, ¿qué es? Entonces son como esas perspectivas también que les quería dar, como ese final que, listo, la Guerra Fría pudo haber terminado cuando la URSS se desintegró en 1000 pedacitos, o ese final alternativo que dice que la Guerra Fría pues persiste hoy en día, que no tiene que mantenerse un representante del socialismo para que se siga gestando, pues ya son debates que se pueden dar de pronto más adelante o que bueno, que otras personas pueden dar mejor que yo. Entonces les dejo ahí. Pues viendo el tiempo, no sé si alcance a presentarles los dos juegos que pues traje, o bueno, sí les voy a decir de pronto cómo conectamos los juegos, pero no a presentárselos como tal, eso sí se los quedaría debiendo. Pero pues no sé qué capacidad tienen ustedes de quedarse después de las 8. Entonces les pregunto. Dejo ahí la pregunta, voy a tomar agua y pues bueno, si me quieren responder o no. Hasta las 8:30, listo. Listo. Entonces vamos a ver, pues tampoco les quiero robar mucho tiempo porque hay que respetar los tiempos y exacto, o sea, muchos se tienen que ir igual. Entonces vamos a tratar de ir rápido. Les voy a mostrar uno de los juegos. De pronto, no el que yo quisiera, pero el que más llega al tema y que bueno, espero les quede gustando. Entonces listo, vamos a avanzar un poquito más rápido. Pero hasta el momento pues me dejan de una vez porfa en el chat si les gustó, diga pronto la dinámica de manejar la flor de loto y de pronto todo el tema integrado a todo esto. Me lo van dejando ahí si quieren. Entonces listo, videojuegos que reflejen o traten esto. Como lo he dicho a lo largo de la sesión, pues es cuestión de perspectivas. Si miramos
los videojuegos nacen en el contexto casi que de Guerra Fría. Entonces, como yo dije que los videojuegos son el reflejo de las sociedades, es imposible decir que los videojuegos no reflejaron la Guerra Fría. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han notado en muchos juegos clásicos que los amigos, o bueno, los aliados son de color azul y los enemigos son de color rojo. ¿Por qué será esto? ¿Qué colores representaban los bloques en la Guerra Fría? Si ven que son como cositas que uno se pone a decir, ¿ven? Azul y rojo. Claro, el azul del capitalismo y el rojo del comunismo. El rojo es el enemigo, el azul es el amigo. Y digamos que hablando en juegos aquí de Occidente, ¿no? Porque obvio la URSS también creó sus juegos, pero pues no tenemos como conocimiento de eso. Pero son como cositas y perspectivas a pensarse a partir de mirar más allá del entretenimiento de los juegos, como les dije al principio. Es no decir, vamos a jugar, yo soy el azul y el enemigo es el rojo. Pero ¿por qué yo soy azul y el enemigo es rojo? Porque hay claramente una influencia del momento en el cual se crea el juego y de pronto de que la concepción de que el enemigo siempre va a ser un rojo y de que el amigo pues va a ser un azul. Y eso se quedó en el imaginario, se quedó en el símbolo. Entonces son cositas que uno dice, uff, qué loco. Perspectivas, mejor dicho. Cosas que uno se piensa a la hora de jugar estos juegos. Entonces las temáticas. Digamos que muchos juegos, si ustedes van y miran juegos que tengan de ambiente Rusia, que tengan de ambiente la Unión Soviética, que tengan de ambiente la Guerra Fría, la URSS va a ser el enemigo. No miremos, por ejemplo, el Call of Duty, el Black Ops. Entonces, digamos que esos ambientes de malestar en el cual la URSS siempre va a ser como la cara mala y que de pronto la cara mala es también como la cara más desconocida, entonces hablan por encimita y dicen son los enemigos. Entonces hacen como alusiones más que todo a que pues digamos que la URSS representa eso, representa al enemigo, representa el hostil, lo desconocido, por lo tanto entonces son siempre los enemigos. Entonces hay muchísimos juegos que ambientan esto y que lo traen de pronto también al plano de la actualidad. Por ejemplo, la saga de, no sé si ustedes han jugado Call of Duty Modern Warfare, cuando digamos que Rusia invade Estados Unidos y que luego Estados Unidos invade Rusia. Entonces, son como esos conflictos y digamos esas influencias que tienen para que marquen también las temáticas con las cuales se desarrollan los juegos. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que pega en este momento es que hablemos de los conflictos. Entonces, un conflicto bueno, bacano, siempre va a ser el de Estados Unidos y Rusia. Casi un conflicto eterno. Entonces, son como cositas que también váyanse pensando que cuando ustedes juegan algo que de pronto tiene ciertas alusiones a esta temática, ¿por dónde va? Entonces ahora, como les decía también, de la Unión Soviética no tenemos mucho conocimiento de qué juegos salieron. Pero, uno de los juegos más famosos del mundo, el Tetris, tiene origen en la Unión Soviética. Es algo que yo tampoco sabía. No sé si ustedes también lo sabían. El Tetris fue creado por allá en el año 84, 1984, por un matemático ruso, bueno, un matemático soviético en ese momento, donde pues estaba en la Academia de Moscú y estaba aburrido y dijo, ve, quiero crear un juego de cubitos. Entonces el man empezó a crear como diseños a partir de las computadoras rusas, que eran como, pues, la copia de las computadoras americanas. Pero bueno, empezó a crear, digamos, los primeros modelos y al final concluyó que bloquecitos de cuatro en formas distintas podían entrar dentro de un mismo grupo y hacer figuras y hacer conexiones. Ese es el nacimiento de Tetris. El Tetris fue ideado originalmente pues para solo el ambiente universitario de allá de Moscú, pero posteriormente lo lanzaron para una versión doméstica y se fue esparciendo por, digamos, por toda la región de la Unión Soviética, de los países del bloque de Varsovia. Y resulta, ya vamos para allá, que en Hungría un señor muy avispado él vio el juego y empezó a contactar con el señor que creó el juego para decir, ve, parce, ¿cómo es para comprarnos los derechos o para que yo tenga una licencia? Pero el man fue muy astuto y antes de que le dieran una respuesta, robó la idea y se la dio a una compañía inglesa que se llama Mirrorsoft. Parece Microsoft, pero no, es Mirrorsoft. Y es esta compañía la que lo lanza en Estados Unidos y en Europa
y por lo tanto se apodera de sus derechos. De hecho, utilizan el eslogan de el juego que logró escapar de la Unión Soviética. Si pillan todas esas cuestiones que dicen, uff, como la URSS es desconocida para ellos, entonces tener un producto de ellos como lo máximo, y se volvió famoso. No fue sino hasta 1996 que, cuando ya la URSS estaba desintegrada y todo eso, que el matemático que creó Tetris originalmente fue a vivir a Estados Unidos, trabajó muy duro y logró comprar otra vez los derechos de su juego. Y él es el que actualmente pues creó la compañía de Tetris y tiene los derechos de su jueguito. Entonces es para que nos pillen que un juego tan famoso como Tetris tiene también su origen desde la Unión Soviética. Exacto, y se volvió famosísimo, o sea, casi como un ajedrez. Entonces, digamos que su concepción simple, pero también como que adictiva, logró consolidarse como un gran juego. Entonces sí pillen que la URSS podría ser algo desconocido para nosotros aquí en Occidente, porque así no lo pintaron, pero pillen lo que creaban también. Personas también que pensaban y dijeron, ve, crear un juego así. Pues no sé, a mí me pareció muy interesante y por eso lo coloqué acá. Entonces listo, ya hablé un poquito de Call of Duty como para ir avanzando. Les traía pues 3 títulos, bueno, 2 títulos acá, pero 3 títulos para, pues, de pronto si ustedes no han jugado eso, pues de pronto los pillen. No les digo que lo descarguen pirata, pero pues yo lo hacía, entonces bueno. Entonces tenemos 3. El primero de ellos es el Just Cause, que justamente es el nombre que recibió la operación para invadir Panamá. Just Cause es un juego de tercera persona en que consiste en que nosotros somos un agente de una organización estadounidense que entra a una isla caribeña bajo una dictadura y tenemos que gestar una revolución. Tenemos que apoyar a las guerrillas, hacer contratos con mafia para terminar y asesinar al dictador. Entonces digamos que toda esa influencia que tiene Just Cause es a partir de la invasión de Panamá en el año 99, cuando digamos Noriega se toma el poder y empieza a romper como todos los tratados que tenía con respecto al canal de Panamá. Entonces Estados Unidos no se quedó cruzado de brazos, y es curioso porque Noriega fue formado en la CIA y en la Escuela de las Américas. Estados Unidos no se quedó de brazos y gestó una invasión. Entonces Just Cause hace como una ficción de cómo pudo haber sido esa invasión, y no fue directamente el golpe militar estadounidense, sino que fue una infiltración de agentes estadounidenses dentro de estos países que ayudaron a las guerrillas locales a tomarse, digamos, el control de estos países. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Just Cause, muy buen juego. No el 2 ni el 3, sino el 1. El 1 es el que tiene esa temática. El 2 y el 3 ya como que se salen un poco de su espectro. Pero bueno, digamos que son más famosos. Pero el Just Cause 1 es muy bueno. Muy, muy bueno. Se los recomiendo. Yo tengo horas ahí. Es casi como un GTA de hecho. Pero los carros no tienen radio. Entonces ahí les dejo. Tenemos ahora 2 que yo les quería mostrar. Pero pues yo creo que por cuestiones de tiempo solo les mostraré uno. Y es el Trópico 4. El Trópico 4, digamos que la saga Trópico como tal, es ese juego que representa una isla caribeña bajo el mando de una persona, un dictador. ¿Quién es el dictador? Nosotros. Nosotros decidimos qué tipo de corriente política decidimos, qué tipo de políticas económicas manejamos, sociales, culturales, qué tipo de dinámicas nosotros manejamos a partir de ese país. Si progresamos en la industria, si progresamos en el comercio, si abrimos nuestro mercado, si exportamos, importamos. Es una simulación total, casi como en Age of Empires. Imagínense un Age of Empires, pero en el contexto de Guerra Fría, siendo ustedes dueños de una isla, trópico. Siendo ustedes un dictador, ustedes deciden qué tipo de dictador quieren ser. Si quieren más bien no ser dictador, sino ser más bien un buen presidente. Si ustedes quieren ser un dictador total y robar fondos, hacer decretos de ley marcial, decretos militares, decreto de policía secreta, son muchas las formas que ustedes pueden usar para administrar su isla. Pero digamos que la idea de mostrar Trópico acá es hacer una aproximación a cómo pudo ser un país, como por ejemplo Cuba, bajo el mando de una sola persona. De hecho, Fidel Castro está en este juego. Se puede jugar con Fidel Castro. Entonces, imagínense el potencial de empezar desde lo más bajito, con solo granjas, a tener una industria poderosa. Y eso es lo que genera el Trópico 4.
Entonces, para ya ir cerrando la sesión, yo creo, voy a solo mostrarles ese, pues tenía otro que era Half-Life para mostrar la perspectiva de pronto de la razón instrumental, pero no creo que alcancemos a abordarlo, entonces pues por ahora se los quedo debiendo y de todas maneras también como que traía una propuesta, pero que más adelante les diré. Entonces vamos a ver el Trópico 4, que justamente tenemos acá, también como una parte de la flor. Entonces, digamos, bueno, va por ese lado, pero pues ya ahorita les digo. Entonces voy a mostrar ahora sí unos gameplays, porque yo tengo el juego ya hace un buen tiempo, pero no fue hasta hace unos días que le di otra probada y dije que lo quería integrar a la clase. Entonces grabé algunas partidas que quiero, pues, bueno, algunas partidas no, algunas tomas de los puntos esenciales que tocó acá en la Flor del Loto. Entonces quiero que me hagan un favor. Le tomen pantallazo o anoten así rápido las ideas de este pétalo de Trópico 4, porque voy a cambiar de pantalla directamente a los videos. Entonces no sé si le toman pantallazos, si lo anotan ahí de rayo, como ustedes quieran. Entonces les doy, pues no sé, 2 minuticos ahí rápido para que hagan eso. O bueno, ustedes me avisan si ya. Y voy poniendo los videos también. Igual la flor, si quieren les envío la flor al WhatsApp. Pues no sé, salió Super HD. Entonces la voy a mandar a mi grupo de profes para que porfa me la roten ahí a los grupos rayo. Y bueno, espero que o sea, es que pues el profesor Santiago me dijo que se veía HD. Yo no la veía tan HD en mi celular, pero bueno, entonces la mando al grupo de profes para que me hagan el favor. Ya lo roto al grupo 1. Entonces, me confirman si ya les llegó a sus grupos. Porfis, porfis, porfis. Se ve refrescación o raza. Perdón. Listo. Entonces voy a cambiar, voy a poner los videos aquí rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. ¿Tan? Listo, voy a cambiar. Listo. Me confirman porfa si se ve. El sonido no importa mucho porque yo realmente los voy a narrar aquí directamente, yo en vivo y en directo. Son mis dotes de youtuber retirado. Listo. Entonces, esperen, toma agua. Una de las primeras cositas que decía la Flor del Loto era que ser un dictador, ¿no? Esperen, la abro yo porque ahora se me olvidó. Listo. Ser en esencia un dictador. Una de las cosas que nos ofrece Trópico es primero diseñar nuestro propio dictador. No tiene intro, es que me salta copyright. Una de las primeras cositas que tiene el juego es decidir qué dictador soy. Si quiero tomar el modelo de un dictador, bueno, sale Fidel Castro como un dictador, pero bueno. Si quiero tomar el modelo de Fidel Castro, si quiero tomar el modelo de Augusto Pinochet, si quiero tomar el modelo de Manuel de Perón, o bueno, salen varios personajes icónicos para tomar ese modelo. O si yo creo uno propio, entonces yo creo un propio dictador. Otra cosita también es eso de mantenerse en el poder. Entonces pillen, por ejemplo, esta partecita de acá. Me piden que ya van a haber elecciones. Sí, no está Rojas Pinilla, yo no sé si juegos posteriores sale. Me piden que haga un discurso. O sea, me dicen que va a haber prontamente elecciones en Trópico. Trópico es la isla. Entonces, para yo mantener el poder, pues puedo tomar varias decisiones. Si quiero hacer un discurso, si no quiero hacer elecciones incluso, si yo digo no, yo me quiero mantener en el poder, qué pena con ustedes, o si quiero hacer un discurso. Entonces vamos a ver acá, digamos que me van a decir, listo, entonces qué tipo de discurso quiero yo diseñar. Mostrarle su eterno amor y respeto. Tal vez no fuera Miren, entonces voy a pararlo aquí rapidito. Digamos, ¿de qué asunto de actualidad nos ocupamos? Excelencia. Entonces me están diciendo que qué tipo de discurso quiero yo manejar para convencer a las personas de que pues, yo siga ostentando el poder. Entonces,
digamos que este juego es curioso porque siempre me muestran un solo candidato que está peleando contra mí, pero pues no he avanzado tanto para ver si de pronto en una dificultad más difícil me ponen otros candidatos, de pronto un cura, vayamos a ver. Entonces, yo puedo decidir qué tipo de discurso quiero dar, si quiero hablar del medio ambiente, de la vivienda, la religión o la seguridad. Todos estos aspectos ustedes los tienen que controlar también en el juego. Ustedes deciden qué calidad de vivienda les dan a las personas, si ustedes van a contaminar esa isla o la van a cuidar, si ustedes tienen religión o no en su zona, si ustedes dejan que la delincuencia se consuma la isla o tengan buena policía, o ustedes deciden si su población es pobre y ni los ponen a trabajar en granjas, o tengan una industria bien desarrollada también a partir de lo agrícola. Entonces, son varias opciones, o sea, son muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, yo hablo de la satisfacción del trabajo, yo quiero convencer o a quién quiero elogiar, yo puedo elogiar a Estados Unidos, a la URSS, a los capitalistas de mi isla, a los comunistas, intelectuales, religiosos, hay varias facciones en las islas. Entonces, son como formas también de mantener ese poder. Entonces, por ejemplo, aquí yo decidí exaltar a los comunistas. ¿Y qué voy a hacer en mi próximo mandato? Incluso me dicen que no puedo hacer, o sea, que puedo hacer nada. Pero yo decidí tener una vivienda suficiente porque en esta partida que les estoy mostrando, la calidad de las viviendas es muy mala, que tengo problemas de chabolismo. El chabolismo es esto que conocemos acá en Colombia como invasiones. ¿Qué me están preguntando por el chat? Qué pena. Pero ya lo abro un momento. No, este juego es muy liviano. No cubre mucho. ¿Qué te digo yo? Por ahí 1 giga o 2 a lo sumo. Y pues se le pueden bajar las gráficas y pues de hecho mi computador no es que sea lo mejor, pero lo pude bajar lo suficiente para correrlo bien. Entonces pues ahí les dejo. Trópico 4 se llama. Entonces listo. Aquí yo decidí vivienda suficiente porque ya les dije, tengo problemas de invasión en mi isla. Entonces dije que voy a hablar de eso. Entonces el juego me va a crear directamente el discurso. Entonces vamos a escucharlo. Hola, Trópico. Me dirijo a vosotros para hablaros de las elecciones que se avecinan. Estamos un paso más cerca de nuestros objetivos. La victoria está al alcance, pero no debemos relajarnos. La tasa de desempleo es muy alta. Eso es innegable. Sin embargo, los motivos son claros. Las protestas militares no nos ayudan a resolver esos asuntos. Escuche bien, los militares no ayudan a resolver eso. Durante toda mi presidencia he recibido vuestra gratitud, compadres. Sin embargo, no soy más que un humilde siervo y vosotros sois quienes tenéis el mando. Debo, a mi vez, mostrar mi respeto por vosotros, los que trabajáis día a día, sobre todo a los comunistas. Un buen orador. Como nación, hemos recorrido un largo camino, pero aún nos queda mucho para alcanzar nuestro Y ya más adelante les objetivo. muestro todas esas funciones que están viendo ahí, se las voy a explicar una por una, no se preocupen. Y pues por eso digo que voy a cerrar con esto porque siempre es larguito. Al final venceremos. No sé si la isla se pueda llevar a una anarquía, no sé, no he jugado lo suficiente para saber si hay una forma de matar al Estado ahí, pero me parece que no, porque digamos el concepto de anarquismo aquí también, pues está un poco errado y lo vimos con Santiago cuando estábamos jugando todo, pero pues bueno. Entonces listo, esta es una primera parte, cómo ser un buen dictador. Entonces ahora vamos a la siguiente, que bueno, la isla de Trópico, de una manera u otra, hay distintas formas. Exacto, cómo ser un dictador desde el anarquismo, pues es complicado. Entonces, la isla de Trópico aquí se genera de manera aleatoria, o sea, pueden generar ustedes una isla personalizada o pueden elegir un modelo de isla, pero en general todas van a ser trópico y todas van a tener sus características. Entonces, en ciertos terrenos puedo cultivar maíz, papaya, piña, tabaco, etc. En ciertos territorios puedo tener industria, puedo tener hierro, puedo poner puertos, puedo recibir turismo, etcétera, etcétera. Digamos que la generación de mapa es muy aleatoria, pero también hay varios que pues dependen, digamos, de cómo ustedes lo seleccionen en dificultad y pues así mismo lo pueden trabajar. En este caso yo seleccioné pues el más fácil porque hace rato no lo jugaba.
Y pues nada, voy a presentarles el siguiente video, que es el de, bueno, es una imagen más que todo, Juaz. Lo que hay que administrar, y esta parte es como, bueno, digamos ustedes están viendo acá general, población, economía, comercio, facciones, pero les quiero mostrar algo como más de pronto condensadito, y es, taratata, vamos a ponerlo acá, listo. Es, digamos, ¿qué estamos administrando? Entonces, por ejemplo, aquí, ustedes tienen que administrar la felicidad de sus ciudadanos. ¿Qué tan feliz es su población y qué necesidades requieren? Entonces, por ejemplo, la calidad de alimentos está en un 68%, la calidad de la vivienda, como les dije, la tengo muy mala, entonces es un 35%, la calidad de la religión, el ocio, la salud, la seguridad, el medio ambiente, la libertad, la calidad del trabajo, el respeto que me tienen a mí y la felicidad pues en general. Y de hecho lo puedo marcar en unos gráficos. Entonces, esto también es fundamental a la hora de que jueguen, porque eso mismo garantiza que no les hagan un golpe de estado. Y sí, aquí les pueden hacer rebeliones y golpes de estado. Por otro lado, también tenemos, digamos, el balance de la economía, lo que ustedes manejen, tanto en agricultura, minería, en lo de madera y también pues en su industria. De hecho, también el turismo cuenta como una industria y de una u otra manera también afecta en eso de los ingresos del país y qué tanto dinero tienen ustedes pues para invertir en infraestructura, en mejorar su economía y también pues en la felicidad general de su gente, porque incluso acá la gente se puede volver delincuente, aquí la gente se puede ir de trópico, o sea, hacen la de los venezolanos, se van de su país, e incluso la gente también pues arma rebeliones, como ya les dije. Entonces eso también son cosas que hay que controlar a lo largo del juego. Otra cuestión también es de pronto los censos, entonces ustedes pueden ver qué personas tienen dentro del trabajo, con vivienda digna, qué personas pertenecen a la facción capitalista, qué personas pertenecen a una facción socialista, intelectuales, religiosos, militaristas, ecologistas. Digamos que en Trópico hay una gran variedad de personas, o sea, a lo que van avanzando, esa gente se va a reproducir. Y yo durante el video, o bueno, durante uno de las partidas, la iglesia me pidió que quitara los anticonceptivos, o sea, yo tengo prohibido en mi isla que usen condón. Entonces, claro, la población aumenta cosas sabrosas. Eso pues de pronto para un beneficio económico, pero pues ustedes verán cómo lo administran, ¿no? Pero digamos que es como curioso que en ese juego también uno tenga el control de pronto de cómo funcionan las personas. Y es como acercarse a la realidad de cómo un dictador haría funcionar un país, o cómo haría funcionar un país, no, sino cómo manejaría un país a su antojo. Entonces aquí, bueno, digamos que ustedes pueden saber quiénes son criminales, desempleados, ministros, niños, de pronto los oficios varios que hay en Trópico. Y también pues los decretos. Ustedes pueden generar decretos internos de defensa, de diplomacia, económicos y pues incluso a su persona. Entonces, por ejemplo, acá yo iba a hacer el de la ley marcial porque ya tenía problemas de rebelión por ahí. Pues trato de ser un dictador medianamente bueno, pero pues aquí las cosas no funcionan al 100%, entonces pues siempre hay que recurrir a estrategias. Mentiras. Pero pues digamos, es a su gusto de la partida como ustedes quieren ir manejando todo este tema. Y pues digamos que esta cosita donde ustedes ven el calendario, julio del 67, es referencia a que este juego se enmarca dentro de esa Guerra Fría. Entonces, claro, ustedes son un país tropical pues que está a los ojos de la URSS o de Estados Unidos. Por lo tanto, ustedes deciden a quién le dan comidita, a quién le hacen los favores, etcétera. Y asimismo, pues ellos mismos pues les devolverán. Estados Unidos con una invasión o la URSS con un bloqueo. Ustedes deciden. Y pues también el dinero en general, la felicidad y la población que ustedes tienen. Eso por este lado. Ahora vamos a mostrar otro video de a quiénes apoyar. Entonces ahí está lo del tema de las facciones. Digamos que, como ya les mostré, hay distintas facciones, hay distintas personas, hay ecologistas, militaristas, religiosos, etcétera. Pero para satisfacer a esas personas hay que hacerles favores. Hay que cumplir con sus pedidos y asimismo pues recibiremos el respeto o el apoyo de esas facciones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá llegaron, creo que 3 misiones directas. Por ejemplo, ¿sabía que el papel se fabrica a partir? Aquí me están pidiendo que quite el periódico, creo. Destruir todos los periódicos. Yo tenía una casa editorial ahí,
pues digamos la voz del pueblo. Uno también decide en los edificios cómo funcionan, si funcionan bajo una ideología o funcionan bajo un marco jurídico, o bueno, cosas así. Entonces, por ejemplo, acá me piden que destruya pues los periódicos para ser más amigables con el ambiente. Aquí yo decido entonces si acepto eso y destruyo, primero vuelvo a las personas al desempleo, y por otro lado pues destruyo un edificio. Entonces ahí me dicen las recompensas: más 30 de respeto para los ecologistas, pero menos 15 de respeto para los intelectuales. Esto es algo muy importante en Trópico, y es el balance de lo que uno hace. Si uno hace algo, no todos van a estar satisfechos. O sea, de una manera u otra hay un efecto contraproducente o contrario con respecto a las decisiones que yo tomo a lo largo del juego. Entonces aquí creo que leí descartar. Son sus amigos. Sí. Y aquí, por ejemplo, están los representantes de Estados Unidos diciéndome que les exporte el café congelado. Entonces, digamos que son formas de ver cómo algo ha llegado a la realidad, se maneja, digamos, la política de un país así. De pronto, no necesariamente dictatorial, o sea, que sea dictatorial de nombre, sino que un país así, de fachada, como el nuestro. Mentiras. Pero digamos que es una forma, no sé, a mí me gustó mucho, de representar la realidad que viven países acá en el continente, porque a fin de cuentas, Trópico representa un país latinoamericano. No necesariamente Cuba o una isla, sino cualquier país que pueda funcionar también a forma de bananera, como ya lo vimos en algunas sesiones. Entonces, por ejemplo, aquí me piden que si les mando café, y yo decidí que no. En mi partida yo he mantenido relaciones muy inestables con Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, es con respecto a lo global. Entonces me dicen que un disidente ruso fue envenenado y pues que ha muerto. Entonces que hay dos posturas: los europeos que dicen que la KGB lo envenenó, o la URSS diciendo pues que eso es algo X, alejado. Entonces también la decisión que yo tomé acá afectará directamente las relaciones que yo tenga con respecto a esos países. Entonces aquí creo que decidí, apoyar a la URSS, porque pues tengo una línea de juego, o sea, donde yo he apoyado a la URSS y pues hace un desbalance y pues me costaría como que la partida. Entonces es para que se lo vayan pillando. Pues no sé si les está tramando, pero pues el juego es muy bacano y se lo recomiendo. Por otro lado, digamos que tenemos el tema de... tengo uno especial. Creo que sí, el dinero, lo económico. Entonces voy a proyectarlo acá. Y ya con eso yo creo que voy cerrando. No quiero alargar más esto. Listo. Lo bonito también es la banda sonora. La banda sonora es muy mágica. Se la recomiendo también porque es full salsa. Y pues full merengue y full sonido tropical. Entonces listo, también la economía es algo muy importante, entonces hay que potenciarlo desde muy abajo, a partir desde la agricultura. O sea, digamos que el concepto del juego parte de que la agricultura, y pues eso es real, la agricultura es la base de la economía. Por lo tanto, entonces primero se crean granjas y luego de ahí hay que crear industria para procesar eso que se está produciendo. Entonces, por ejemplo, si produzco café, enlatar el café y así exportarlo, no simplemente exportar el café. De esa manera hay más ingresos, pero pues también representa un gasto muchísimo más grande. Entonces son también como esos balances que hay que hacer. Ahí estaba decidiendo qué construía porque pues es complicado, siempre lo pone a pensar a uno. Bueno, y pues de pronto también mostrar un poquito de lo que uno puede construir, que es con respecto a gobierno, servicios generales. Ustedes también tienen que darle salud a su población, seguridad, todo eso. Ahí creo que iba a ser como una mina sal, pero al final dije que era mejor como hacer una granja. Igual pues ya la industria estaba un poquito avanzada, pero pues si descargan el juego, pues yo creo que les va a divertir eso de empezar, porque empezando siempre van a tener como esa pérdida de que van a tener negativos en su país, pero conforme van avanzando, van a ir encontrando la manera del equilibrio. Digamos que pues la base
de trópico como tal también va con respecto ¿Qué a lo hay, económico. amigo? Por ejemplo, acá Nuestro también agente parece elevar el sentir número de debilidad por exportaciones sus a productos. Europa. ¿Podría enviarnos más? O sea, lo económico juega un papel fundamental ahí, en tanto también representa las relaciones internacionales y pues el progreso de todo el país en general. Creo que pues este sería como el último a presentar. De pronto tenía otro ahí con respecto, exacto, la música da muy buen ambiente y pues los invito a todos y todas a que lo jueguen. O sea, no es muy difícil de descargar y pues lo que les digo, los requerimientos no son tantos. Igual hay otros juegos, o sea, hay Trópico 3, 2, obviamente pues yo les recomendaría el 3 o el 4, este es el 4, el 5 ya no tanto, pero pues la temática gira en torno a eso. Entonces, pues creo que yo iría cerrando por acá. Voy a volver a colocar la flor de loto. Les quería mostrar también de pronto el Half-Life, pero pues lo que digo, ya me pasé mucho de tiempo y pues ustedes también dijeron que no podían estar más allá de las 8:30. Entonces por ahora yo creo que sí, exacto. Entonces yo voy cerrando acá, pues de pronto ya con las conclusiones, pues que se podrían sacar con respecto a toda la sesión. Digamos que yo pues saqué 4, pues me gustaría pues que ustedes también eh, sacaran las suyas, no aquí, sino pues ya cada uno de ustedes interiorice en el tema, ¿no? Y pues completemos la flor del otro. Entonces, chao, Ian, que te vaya muy bien. Entonces ya, pues más allá de mirar los gráficos y los controles, sino también mirar la profundidad que nos están transmitiendo los juegos. Por ejemplo, el Trópico, digamos, qué tanto puede representar una realidad americana. O por ejemplo, si les hubiera presentado Half-Life, ¿qué tanto la historia de un juego se refleja o se influencia por la realidad de la razón instrumental? Otra cosa es la trascendencia de la disputa de la Guerra Fría, pues que se ve marcada en la mayoría de videojuegos que de primera generación y en muchos juegos que todavía se desarrollan. Entonces también es como para pillarnos eso. La sociedad que somos, en tanto los videojuegos, ya lo dije, son la representación de nosotros mismos como sociedad. Entonces, los videojuegos que tanto están reflejando de nuestra realidad, si son realmente significativos y están representando algo, si de verdad nos apoyan en el proceso, por ejemplo, educativo aquí, para nuestro pre pues, o si simplemente son para el entretenimiento, como el Fortnite. O bueno, no sé. Creo que cada uno tiene una perspectiva con respecto a sus juegos, o lo que juega, lo que consume. Y pues por último, el arte contemporáneo. Los juegos mezclan música, imagen, sonidos, sensaciones incluso, para crear una muestra como lo puede ser Trópico. Mezclar la música tropical, el ambiente, las decisiones, las formas en cómo uno juega, en cómo uno toma decisiones, pues para desarrollar el juego. Y pues esas serían como las que yo sacaría. Esas serían las que yo sacaría. Y pues ya ustedes van a sacar las suyas propias para complementar esta flor de loto tan linda y hermosa. Y pues espero que les haya gustado la sesión. Espero que hayan tomado los apuntes necesarios. Igual la flor de loto ya está en los grupos. Entonces pueden tomarlos ahí, pueden profundizarlos si quieren. Y pues nada, que muchas gracias por haberme escuchado media horita más. Espero les haya gustado el tema. No espero haberlos aburrido tanto con el inicio. Incluso yo me desgasté un poquito, pero pues de verdad espero que les haya quedado sonando que los videojuegos van más allá de ver los gráficos y de decir que aburrido jugar FIFA, sino que también como que darles un significado. Y pues nada, muchas gracias, que se cuiden mucho y nos veremos dentro de 8 días. Bueno, pues sí, señor, muchas gracias. Chao, chao a todos y todas.